buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Hoy es jueves, son las 10 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Y atentos al menú de hoy, porque tenemos mogollón de Rajoy con el caso Kitchen, mogollón de Pablo Iglesias con la declaración de Calvente, mogollón para el Gobierno con su derrota en las Cortes por el decreto ese de quedarse el dinero de los ayuntamientos, que va a ser que no. Y además anuncio del señor Escrivá ayer de que a los autónomos nos suben las cotizaciones, así por las buenas. O sea, vamos a ir viéndolo poco a poco y despacito. Antes, Burgueño, enseguida, en un instante. Sisley patrocina este espacio. Sisley ha patrocinado este espacio. Bueno, pues vamos al tema, que hay muchísimo, empezando por la huelga anunciada en la Sanidad de Madrid, que esto ya, en fin, esto es lo último. Es noticia de esta tarde. Estamos en contacto con el sindicato que lo ha convocado. Si no hoy,
Mañana, en esta casa, lo contaremos y explicaremos lo que hay y lo que piden. Lo menos que se puede decir así a bote pronto es que no es el momento, ¿verdad? O no parece el momento. Pero, en fin, ellos tendrán sus razones y ya nos las contarán. Don Antonio Burgueño, muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier. ¿Cómo estás? Pues bien, sí, también asombrado con eso. También asombrado porque Madrid no es, con todo lo que se venga diciendo, no es la peor incidencia en este momento de los brotes en España. No es la peor. De hecho, la penúltima, por la cola, vamos. Es decir, que en fin, en letalidad, en tasa de mortalidad, desde luego. Por cierto, que ha dicho hoy Simón que estamos en las tasas de mortalidad en esta segunda ola más bajas de Europa. ¿Es verdad? Pues puede ser, claro, pero es que estamos comparando siempre con un numerador. Ya. O sea, el número es que hoy estamos haciendo muchas más pruebas probablemente que en Europa. Claro. Y claro, al hacer más pruebas estamos encontrando más PCR positivas. Y a la cabeza de eso va Madrid. Es decir, Madrid va a la cabeza del número de pruebas. Y por lo tanto, del número de hallazgos de personas asintomáticas y leves. Pero sin embargo, Madrid no entran en los hospitales proporcionalmente más que en 1, 2, 3, 4, 5 comunidades autónomas, donde la proporción de ingresos a los hospitales es mucho mayor que en Madrid. Entiendo. Por Bueno, tanto, ¿sabe usted que puede mandar sus preguntas para el doctor Burgueño vía mensaje de Telegram al 670-034-543, o sea, app de Telegram, y por ahí mensaje de texto? Usted pone, por favor, para el doctor Burgueño, porque así nos resulta mucho más fácil a nosotros luego administrar el asunto. Y el doctor Burgueño contesta preguntas como, por ejemplo, esta que vemos ahora mismo en nuestras pantallas. ¿Qué opinión le suscita a usted de la plataforma Médicos por la Verdad? Esto no es una pregunta, esto es una agresión. En fin, bueno, he tenido la suerte de conocer a dos personas, a dos médicos que dirigen o que están en la plataforma. Una de ellas estuvo en este estudio con Julio Ariza. Y yo creo que tengo que lamentar el coincidir muy poco con sus tesis. Y desde luego, en un momento de epidemia, se puede decir lo que se quiera, pero desde el punto de vista profesional hay que meterse con rigor científico en las cosas. Y el rigor científico es que el virus existe, se transmite de una persona a persona y se transmite por el aire y por la conversación y se puede aminorar el impacto de traslación del virus entre personas con la mascarilla. Por lo tanto, lo que me puede merecer después de eso es que realmente no me parece adecuado que haya profesionales llevando esta bandera. Siguiente pregunta, por favor. ¿Podrían contagiarnos las personas que hacen deporte al aire libre al no llevar la mascarilla? Lo contamos aquí un buen día, pero claro, es que llevamos exactamente... 6 meses. Llevamos 6 meses. Claro, exactamente, que se dice pronto. 6 meses y pintamos algo en el que alguien va andando y va respirando profundamente y el que va detrás... Bueno, pues papá, observe usted y recuerde cuando se fumaba por la calle, cuando olía tabaco porque iba detrás de alguien. Bueno, los atletas no suelen ir fumando, pero quiero decir que cuando un atleta va expeliendo su respiración, va expirando, evidentemente el que va detrás, pues hasta 11 metros. Pusimos un vídeo alemán, ¿te acuerdas? Un vídeo alemán que había hecho el gobierno alemán con la cuestión de la pandemia, explicando los metros, digamos, de eventual contagio según la velocidad, claro, en fin, es física, pero física de primaria, vamos. Según la velocidad que lleves, pues más o menos. Recuerdo que, por ejemplo, corriendo eran 10 metros, en bicicleta eran 20 metros. Exacto. En fin, bueno. Y aquí yo voy a hablar en nombre de los que hacemos deporte por ahí. O sea, no me pienso poner una mascarilla corriendo. No. Me parece una auténtica locura. Yo cuando voy corriendo procuro correr por sitios donde no hay nadie. Si veo que hay alguien, me aparto 3 o 4 metros de él. En fin, cosas elementales. En realidad no por mí,
por la otra persona que sé que lo va a pasar mal seguramente. No se Pero puede, no puedes no se correr puede con la mascarilla respirar puesta, con hombre. mascarilla, y además por el efecto que decimos muchas veces, que la mascarilla produce una burbuja, que es algo más que una burbuja, un volumen de aire delante de la nariz y de la boca que va expeliendo y se va recibiendo. Hombre, en normal, digamos, en una expiración de 20 respiraciones por minuto, pero cuando haces 40 respiraciones por minuto, estás metiendo carbono, y puedes caer al suelo. O sea que cuidado con eso. Por otra parte, en líneas generales, dado que el coronavirus se manifiesta muy fundamentalmente como una dificultad para respirar, es muy difícil, creo yo, que veas a una persona corriendo que tiene coronavirus, por muy asintomático que sea. Quiero decir, ¿qué quieres que te diga? Que tenga coronavirus con afectación física, Ya. pero que pueda tener el coronavirus asintomático. Joder, desde Burguillo, luego. perdóname, o sea, todos somos culpables, ¿me entiendes? O sea, estamos en una situación de pánico absoluto en la que cada ciudadano que tú ves que se acerca es un potencial enemigo. Es una cosa de locura todo esto. Yo vengo en el autobús. Vengo en el autobús al programa y me voy en el autobús al programa. Y por lo tanto, algún día me ves llegar en auto, pero es las menos veces. Y vengo en el autobús observando la maravilla de Madrid, de gente que está sentada, porque Madrid no es una ciudad que no tiene pánico. Madrid es una ciudad maravillosa. Y está sentada, ¿qué voy a hacer? Sin tomar la cerveza y quitado la mascarilla. Pero están viviendo una situación en la que son jóvenes y están pasando lo mejor posible una contaminación. El sistema sanitario está aguantando y naturalmente que se están haciendo un montón de pruebas y ahora, como ayer dijo el doctor Soriano, y con gran acierto, la prueba definitiva para luchar y acotar es la nueva prueba rápida de antígeno, porque lo que estamos haciendo es de anticuerpos. Ya. Él explicó muy bien la diferencia, pero es que estamos viendo el virus nacer y por lo tanto esta prueba tan barata, tan asequible como puede ser un cambio sustancial en la pelea, un cambio sustancial. Respecto a la pregunta, vamos a ver. Sí, podrían contagiarnos las personas que hacen deporte al aire libre a no llevar la mascarilla. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Si es usted el que está corriendo, apártese. Si es usted el que no está corriendo, apártese y póngase la mascarilla. Y ya, ¿no? Se ve correr a la gente por el Retiro, por otros parques, en toda España se corre mucho, pero evidentemente por medio de las ciudades yo veo mucha menos gente corriendo que en épocas normales. Bueno, siguiente pregunta, por esta es que me ha tocado a mí la fibra. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuánto ha de durar un contacto para que sea peligroso? Amigo mío. Pues, yo creo que está pensando en un contacto casto, no te rías así. Perdón, no me puedo reír de que una pregunta sea ocurrente. Esta era broma mía. Lo que puedo decir, todo lo contrario. Estoy encantado de contestar a todas las preguntas que encima, como médico de años, se me han hecho en el consultorio directo y por lo tanto esta pregunta me parece absolutamente congruente. Un saludo por la calle y un decir buenas tardes, don Pepito, adiós, don José, es significativo para decir que ya me ha contagiado. No, o sea, seamos lógicos y se necesita el que el virus pueda entrar en las vías respiratorias y para eso pues se necesita estar hablando de una forma pues por 5 minutos, 10 minutos y con un determinado grado de proximidad. Es decir, el metro y medio y más no, desde luego. Ahora, si se empiezan a poner irascibles y están a 2 metros, pero se empiezan a dar voces
y en el interior no conviene dar voces al jefe dentro de la misma sala. Si ya no conviene normalmente. No, esta pregunta es muy interesante y afecta sobre todo de gente que trabaja con público o que trabaja en espacios cerrados durante varias horas. Entonces, realmente ahí, claro, estás un poco que no sabes, para tentarte un poco la ropa, ¿no? Pero se puso mucho cuidado en poner todas estas banderolas y mamparas y cosas así. Esas mamparas. Y yo creo que en todo el sistema... Yo he viajado por España y he visto que se está utilizando... No bajemos la guardia en eso. Hemos tomado muy buenas costumbres y vamos a ser así. Demos paso a que venga la vacuna cuando haya de llegar y estemos tranquilos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué opina de los que dicen que el virus no existe y o que los test son mentira? Pues que llevo muchos años de médico y en muy pocas ocasiones he podido decir, vaya usted al curandero, que a lo mejor se lo hace mejor que yo. Los médicos nos valemos de lo que creemos que es en una ciencia de la evidencia y el virus se ve en el microscopio electrónico. Le aseguro que se ve en el microscopio electrónico, que se ve agarrado a las células epiteliales, que le podría pintar cómo se ve agarrado a las células epiteliales y que no es un invento eso, y le podría decir cómo se ve agarrado y entra en las células endoteliales de los vasos. Por favor, dúdelo, pero no lo diga. Esto es muy interesante porque como hay muchísima polémica sobre este asunto, vamos a ver, en líneas generales lo que hay es una interpretación, ¿cómo decir?, exagerada de las cosas que no conocemos acerca del virus. Por ejemplo, la secuenciación genética del virus. Es verdad que lo que se ha secuenciado coincide con otros virus. ¿Eso quiere decir que este virus no tenga vida propia? No. Quiere decir que eso coincide con otros virus, pero no quiere decir que no haya, claro. Y con los test es igual. Una cosa es que fallan y otra cosa que sea mentira. Son dos cosas distintas. Exacto. Claro. Creo que eso es lo científico, tal como lo has dicho, con mucha más credibilidad que yo, porque lo sabes expresar perfectamente. No, como yo no soy científico, pues mira. Pero no. Eres riguroso. Como no soy médico, se me entiende. Eres riguroso, eres historiador, te gusta la historia y los que les gusta la historia como tú, pues lo hacen muy bien. Se ajustan con rigor a la verdad. Esto lo dice para que le hagamos otra pregunta. Así que vamos a hacer otra pregunta al doctor Burgueño. ¿Qué fiabilidad tienen las pruebas PCR? ¿Cómo diferenciar un asintomático de un sano con falso positivo en PCR? Cosa que efectivamente ha dado lugar a muchísima confusión. Bueno, pues esta es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Ja. La PCR es una prueba que se pretende saber si una persona tiene virus en la faringe o en la nariz, que es donde se toman las muestras. Y raspándole un poco con una torunda y después se lleva a un reactivo que sufre un proceso, tiene que sufrir un proceso porque el virus es una RNA y una ARN. Y curiosamente la prueba PCR pues se busca el DNA y eso se tiene que transformar con un fermento que es la polimerasa inversa, que esto fue un premio Nobel extrovertido de verdad, pero una persona que encontró esta reacción, que no sirve solo para este virus, sino que sirve para otros muchos procesos, víricos por supuesto, y por lo tanto es una prueba absolutamente fiable. ¿Es PCR positiva falsa? No hay muchos casos. PCR negativa falsa, hay casos. ¿Por qué? Porque una persona ha podido hacerle la toma, tiene agarrado el virus en una zona de la faringe y no donde ha pasado el hisopo, puede ocurrir lo mismo por la nariz. Es decir, hay unas dificultades en la propia prueba de toma de la muestra
y además luego en la ejecutoria. Y una falsedad mínima, pero la hay de un 10, de un 12%, depende de los laboratorios, que deben dar su margen de falsos positivos y de falsos negativos. Pero falso positivo es muy poco frecuente. Y luego, ¿cómo diferenciar un asintomático? El asintomático es que está sano, es que es una persona sana por el momento, porque también se llama que puede empezar el síntoma después, que son presintomáticos. Los médicos somos así de rebuscados. Por lo tanto, asintomático es una persona sana, que se hace una prueba y que esa prueba con la PCR dice, vaya hombre, creía que estaba sano y tiene usted un virus. En un cáncer y en muchas cosas más, asintomáticos con enfermedad, hay muchos en la vida. No me daba cuenta y estaba pasando una enfermedad. Y muchos de ellos no las notan. Por lo tanto, eso es lo que puedo decirle. Don Antonio Burgueño, que la semana que viene más. Pues hasta la semana que viene, y que las noticias nos sigan contemplando. Y que ojalá mis queridos colegas encuentren la fórmula de trabajar a gusto en la vanguardia de la medicina en esta pandemia, que en definitiva es la infantería. Y espero que la consejería tenga habilidad para trabajar con ellos y llegar a acuerdos. Antonio, nos vemos la semana que viene. Ahora mínima pausa para la publicidad. A la vuelta, la mesa política con Antonio Alonso Timón, Carmen Álvarez, Asís Timmermans, Javier Venegas. Dentro de un instante, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos, para que nos cuente que eso de que nos suben las cotizaciones. Luego Jupol, el sindicato de policía, para que nos cuente qué le ha parecido eso de que Pedro Sánchez llore el suicidio de una etarra. En fin, de todo. Dentro de un instante, aquí. 10 horas 13 minutos, 1 hora menos en Canarias. Gracias por permanecer ahí. Hay de todo para contar hoy. Vamos a empezar por los titulares. Sánchez pierde la guerra de los ayuntamientos. El dinero va a seguir en los municipios. Es el segundo decreto que le veta al Congreso y ojo que han sido en 40 años 3 nada más. Bueno, 4, pero uno fue un error. Bueno, pues de esos 3, 2 son de Sánchez. Decretos vetados por el Congreso y luego explicaremos por qué. El asunto ha sido importantísimo, aunque técnicamente no sea fácil entenderlo, vamos a tratar de explicarlo porque es de una enorme trascendencia. La otra noticia política del día es que la investigación implica al expresidente Rajoy, evidentemente, en el espionaje ilegal a Bárcenas, el famoso caso Kitchen. ¿De qué se trata? Pues se trata de utilizar fondos públicos para delitos privados, porque eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora alguien se está haciendo la pregunta si es que acaso el dinero de Bárcenas no era solo de Bárcenas, pero eso aún no podemos contestar. La otra noticia del día, importantísimo por lo que ha pasado, ha sido la declaración de Calvente ante el juez. Pablo Iglesias mintió al juez para urdir el montaje del caso Dina. Atención, esto significa que el vicepresidente del Gobierno ha sido objetivamente acusado ante un juez de haber formulado una denuncia falsa y eso es un delito. El vicepresidente del Gobierno ha sido acusado en instancia judicial de haber cometido un delito. Cosa que conviene subrayar porque parece que nadie se está enterando o no se está queriendo enterar del alcance enorme de este asunto, que ha terminado con Calvente llorando roto por las coacciones de la cúpula de Podemos, hasta el punto de que el juez ha ordenado que se investiguen esas coacciones. Teresa Gómez nos contará las entrañas de este asunto hoy. Y así como quien no quiere la cosa, llega ayer Escrivá a la mesa del Pacto de Toledo en el Congreso y anuncia que va a subir de inmediato las cotizaciones a los autónomos. Que va a subir las cotizaciones a los autónomos. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hablar dentro de un instante con Lorenzo Amor para que nos lo explique, porque parece ser que la semana que viene tiene que hablar él con el ministro Escrivá. La cosa es seria.
Como serio es el hartazgo de los policías nacionales que están hartos de Sánchez. O sea, esto de que se ponga a llorar por los etarras, pero ignore a los agentes que en ese mismo momento, en el campo de Gibraltar, estaban como uno perdiendo un brazo, como ese que estamos viendo hoy por un ataque de los narcos, la verdad es que es, en fin. Dentro de un instante estará aquí el secretario general del sindicato Jupol, el mayoritario en la mesa de la policía, para contarnos cómo lo ven ellos. Y hablaremos también de que las Cortes hoy han dado vía libre a la ley de la eutanasia. Oposición del PP, oposición de Vox, pero en todo caso sale adelante. El plazo para enmiendas se abre ahora hasta el 16 de septiembre y a partir de ahí se comenzará la elaboración de la norma. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, las Cortes españolas aprueban dar vía libre a la eutanasia. Bueno, hablaremos de esto, esto hay que contarlo, porque está rompiendo en redes sociales. Abascal esta mañana, bueno, como no tiene complejos, les ha cantado las 40 a los tertulianos de RTV por su sectarismo. Y alguien lo tendrá que decir. Eso es una televisión pública que paga usted y que pago yo. Y no hay derecho a que más de la mitad de España no exista para la televisión que todos pagamos. Contaremos lo que ha pasado. Y lo haremos con ayuda de nuestros contertulios de esta noche, que son Don Asís Timmermans. Muy buenas noches. Fan de Nolan, me has contado, ¿no? Estoy en proceso de llegar a entender las películas de Nolan, sí. Bienvenido, muy buenas noches. Don Javier Venegas, ¿qué tal estás? Bien, muy encantado de estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy nos hacía falta un jurista en la mesa, así que va a estar francamente bien tenerte aquí. Siempre hace falta un abogado, pero no es lo mismo un abogado que un jurista. Son dos cosas distintas. Muy buenas noches, doña Carmen de Álvarez, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Carmen de Álvarez también sabe mucho de autónomos, así que el tema con el que vamos a abrir fuego va a ser interesante escucharla. ¿Por qué? Vamos a ver. Los autónomos en España cotizan, como usted sabe, tributan a la Seguridad Social, cotizan a la Seguridad Social por la mínima. ¿Por qué? Es muy fácil. Son autónomos porque no saben lo que van a ingresar o no lo calculan con la suficiente certidumbre como para poder pagar algo alto. Ahora Escrivá quiere igualar las cotizaciones de los regímenes especiales, esto es autónomos, con el de la Seguridad Social. Esto significa, por ejemplo, que un autónomo que ahora mismo gana 20.000 euros al año, imagínese usted, 25.000, que paga al mes 280 euros de Seguridad Social, va a tener que pagar 6.000. Porque es el 30% lo que se cotiza de la Seguridad Social por el régimen general. Es una barbaridad. Y en este momento contamos lo que traman y enseguida conexión con Lorenzo Amor. A mí, perdona, solamente una cosa, me ha dejado muy preocupado que se vaya a reunir con Lorenzo Amor ya, porque según se reúna lo suben. Pues seguramente, ahora le preguntaremos a él. Vamos a ver en qué consiste la historia y enseguida hablamos con Lorenzo Amor. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció ayer en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo sobre Pensiones, que va a afrontar de manera inmediata la reforma de los regímenes especiales y, en particular, la del colectivo más numeroso, los autónomos. Pero, ¿qué es lo que se propone el Gobierno? Integrar los regímenes, es decir, igualar las condiciones de los autónomos a las del régimen general de la Seguridad Social. Hablando en plata, se trata de que los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales. Una medida que el Gobierno, como toda la izquierda desde hace mucho tiempo, viene defendiendo con el argumento de que eso permitirá reducir la cotización de los autónomos con menos ingresos. En la teoría suena muy bien, ¿verdad? El problema es que en la práctica eso beneficiará tan solo a un 20% de los autónomos. El resto, el 80%, tendrá que pagar más. En efecto, la gran mayoría de los autónomos cotizan por la base mínima. Es una de las ventajas de ser autónomo, que puedes graduar tú mismo la cotización. A cambio, las prestaciones que reciben los autónomos son mucho menos generosas que las de los trabajadores del régimen general. Es por ello que la pregunta que se hacen los autónomos es si esta subida de la cotización va a significar también una mejora de sus prestaciones, porque no parece que ese vaya a ser el caso. Por otra parte, también hay que preguntarse si este es el momento adecuado de ejecutar tal reforma, porque es verdad que la caja del Estado está vacía, pero las cajas de los autónomos están aún peor.
¿Es sensato anunciar una subida de las cotizaciones en un momento en el que millones de trabajadores no saben si van a llegar a final de mes? ¿No sería mejor esperar a que se haya recuperado la actividad? Escrivá ha anunciado que la semana que viene se reunirá con las organizaciones de autónomos y que entonces, tras hablarlo con ellas, anunciará más detalles de cómo se aplicará la reforma. Mientras tanto, los autónomos cruzan los dedos. Don Lorenzo Amor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es sensato plantear esta medida precisamente ahora? Bueno, es que, mire, yo lo conocí, esta propuesta, ayer cuando compareció el ministro en la Comisión del Pacto de Toledo. Y cuando la conocí, lo que dije es que estoy deseando que la ponga encima de la mesa. Entre otras cosas, porque mire, usted lo estaba diciendo en el reportaje y es su primera pregunta. En estos momentos no es lo más adecuado hablar de una subida de cotizaciones, por mucho que suponga que hay unos autónomos a los que se le va a bajar la cotización, otros que se quedarían igual, pero hay otro número importante de autónomos a los que se le va a subir la cotización. Y el contexto económico, el contexto empresarial, pues no está para subir la cotización a un colectivo que en estos momentos 2,5 millones de autónomos pues han perdido una facturación que supera el 40% este año. Y la situación, bueno, yo lo que digo muchas veces a los ministros, ¿no? A la señora Calviño, cuando dice que estamos, que nos salimos, que tenemos un crecimiento fuerte, que salgan a la calle, ¿no? Que salgan a la calle. Basta con que alrededor del Congreso de los Diputados, donde van los miércoles, pues en vez de ir en el coche oficial, que se vayan andando y que vean los negocios que rodean. Que salgan y vean el Manolo, que está enfrente, donde se han negociado tantas cosas durante tanto tiempo, la peluquería que está enfrente, todo eso está cerrado. O sea, claro, que vean la realidad de lo que hay en la calle. Ahora bien, le voy a decir, permítame una corrección. Permítame una corrección. A ver, los autónomos en este país, hay 3.200.000 autónomos. Sí. Hay 1 millón de autónomos, 1.100.000 autónomos que cotizan por base superior a la mínima. Cierto. Y hay 2.100.000 que están cotizando en la mínima. Cuando un autónomo cotiza en la mínima, uno es porque no saben, otro es porque hay nuevos autónomos que se bonifican de una tarifa de 60 euros. Hay 195.000 autónomos que están en pluriactividad. Y si ya están pagando en el régimen general, pues es lógico que no coticen más. Pero tenemos 300 familiares de autónomos, que se llama autónomo colaborador, que cotiza también en el mínimo. Sí, el problema es que la heterogeneidad que tiene el colectivo de autónomos es muy complicado. Fíjese si es complicado que tenemos 1.200.000 autónomos que son autónomos societarios. Los ingresos son los ingresos de una sociedad. El 60% de las pymes que hay en España dan pérdidas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el 60% del 1.200.000 autónomos societarios no van a cotizar? Porque si las pérdidas... Y luego permítame, para concluir... Sí, porque tenemos poco tiempo, me ha dicho usted. Me abro a que usted me pregunte, ¿no? Claro, cuando yo ayer me quedé un poco perplejo, porque dice que ha cruzado datos con la agencia tributaria, pero ¿qué datos? ¿Lo del 2019? Claro. Porque la agencia tributaria, como haya cruzado los datos de este año, claro, la seguridad social, en lo que se refiere al RETA, quiebra, ¿eh? Sé que tenemos poco tiempo y además, culpa mía, porque se nos ha retrasado muchísimo la conexión, pero hay una cosa que tengo que preguntarle. ¿A usted le ha llamado ya el ministro Escrivá para quedar la semana que viene? Sí, yo tengo el miércoles a las 4 de la tarde reunión con el ministro Escrivá. El miércoles a las 4. ¿A usted Dígame. Ya, hombre, lo primero que veremos el documento. Ten en cuenta que esta reunión son 2 temas. O sea, piense que a mí este tema de adecuar cotizaciones a los ingresos no es el tema que más me preocupa de esa reunión. ¿Sabe lo que más me preocupa? Pues que hay 280.000 autónomos que no han abierto todavía desde el 14 de marzo. Hay 1 millón de autónomos que están en la cuerda floja y que no sabemos qué va a pasar a partir del 30 de septiembre. Estamos viendo que hay 40.000 autónomos del ocio nocturno cerrados, que están aumentando el número de rebrotes, de contagios y de nuevas restricciones. Y a los autónomos se les está dejando atrás. Eso es lo que me preocupa. Lo de la cotización por ingresos reales, pues que creo que a veces equivocamos el tiro. Vamos a salvar primero los autónomos, vamos a salvar las empresas y vamos a salvar los empleos.
Y luego ya llegará el momento de hablar de reforma laboral, ya llegará el momento de hablar cómo sujetamos la deuda o cómo contrarrestamos la deuda. Ya veremos cómo los problemas de seguridad social de caída de ingresos los buscamos. Pero ahora mismo el objetivo fundamental que tiene que tener el país no es tanta política ni tanto anuncio, sino salvar autónomos, salvar empresas y salvar empleo. Don Lorenzo, el miércoles le vamos a llamar para que nos cuente qué tal la reunión, a ver qué se puede contar. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato al Agua. Un saludo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, es que ya tenía prisa, ¿no? La conexión ha sido tardísimo. Bueno, en todo caso, la cuestión es la siguiente. En este momento, para un trabajador del régimen de la Seguridad Social, la cotización viene a representar en torno al 30% del coste laboral. Lo paga entre la empresa y lo que sí, aporta. Que se paga efectivamente entre la empresa y lo que aporta el tal. En el caso, en el caso del autónomo, tú no puedes pagar un 30% de tus ingresos de cotización de la Seguridad Social. O sea, sería una locura. Es una locura. Es una locura, pero fijaos, es un disparate. Esto es sinceramente, esto es canallesco. Sí, hay que decirlo, esto es una canallada. No, es que cada día este país se está desangrando. Entonces, solo en mentes completamente sociópatas, ajenas a cualquier padecimiento de los demás, a la situación real, se le puede ocurrir a alguien venir con esto ahora. Es decir, os doy una clave, si me permitís, con datos proporcionados por mi amigo Israel Cabrera, Absoluteche, en Twitter, que explica esto. Es decir, el Estado ha dejado de ingresar de enero a julio por IVA 7.200 millones, por impuestos de sociedades más de 4.000 millones, por impuestos especiales más de 1.500 millones y más de 700 por IRPF. Y redondeando con otros impuestos, estamos hablando de que hasta julio ha dejado de ingresar 14.500 millones. Mira, casi lo de los ayuntamientos, casi el remanente. Esto que acabas de decir no es ninguna tontería. No, que va, para nada. Es que es una de las claves del asunto. Lo que está aportando Asís es la clave, es decir, no hay un duro en la caja. Exacto. Entonces están intentando sacar dinero de las piedras y hemos tenido anuncios durante el día de hoy. Uno es este, el otro es la congelación del sueldo atención, de los funcionarios. Paréntesis, Antonio, perdóname, vamos a ver, no vamos a tocar el tema hoy. Sencillamente porque no me lo creo. Vamos a ver, un gobierno filtra noticias que benefician a un gobierno, no filtra noticias que perjudican a un gobierno. Si el gobierno le filtra al país que va a congelar los salarios de los funcionarios, me cuesta mucho creer que lo ha hecho para perjudicar al propio gobierno. Entonces, aquí hay algo que no me encaja. O bien lo han hecho para, dentro de 3 o 4 días, hacer otra cosa, y entonces entenderemos la jugada. O si no, es que no lo entiendo, porque con el IPC que hay ahora mismo, el aumento del salario de los funcionarios iba a ser inapreciable en realidad. Es decir, congelar el salario de los funcionarios en este momento... ¿Pero tú por qué crees que lo han hecho? ¿No vamos conociendo ya a este gobierno? ¿Para qué? Para dentro de 4 días poder decir, no, os vamos a salvar la vida. Van sacando el globo sonda. Entonces van sacando el globo sonda y tal. Pero a lo que íbamos, no hay dinero en la caja. No hay dinero en la caja para pagar todo lo que hay que pagar ahora, claro, las prestaciones sociales que hay que pagar ahora en los ERTES, etcétera, etcétera, que eso es otra, la que van a montar con los ERTES. Yo no sé si voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta, pero a mí me parece una barbaridad prolongar los ERTES sin que haya distinción por sectores, porque me parece que hay cosas que ya no se tienen que estar pagando y que hay empresas en las que no tendrían que estar ya en los ERTES. Pero bueno, luego hay otra cosa muy importante. Cuando en el mes de marzo sale este señor que ostenta en este momento la presidencia del gobierno diciendo que nadie se va a quedar atrás, dense ustedes por jodidos. La mayoría del mundo, la mayoría de este país, de los trabajadores, se van a quedar atrás. Se va a quedar atrás además un colectivo importantísimo, que es uno de los colectivos que más genera empleo en este país, como son los autónomos. Se les va a meter el dinero en el bolsillo, es ese dinero que podían dedicar los que pudieran en este momento, porque básicamente un autónomo en este momento lo que está es intentando sobrevivir, pero si le sobraba algo, pues a lo mejor podía intentar alguna contratación. Con esto, olvídate, y esto va a tener una incidencia, si se produce una incidencia directa en el empleo. Y termino. Esto lo hace un ministro
que de esto entiende un poco, porque este señor era el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y ya entonces ¿Cómo hablaba cambia de la eso, vida? ¿eh? No, ¿Cómo pero ya cambia la vida? entonces hablaba del asunto de la fusión de regímenes claro, y tal. Rebus sí que está antiguos. claro. Es que hace un año no era esta situación. Es que ahora es matar directamente a un colectivo tan importante como este, que ha tenido que soportar en mayor medida las consecuencias Carmen Álvarez, a pie de obra. A pie de obra, deciros que la situación para el autónomo ahora mismo es de catástrofe. Hablo todos los días con ellos por razón de trabajo y puedo deciros que los que tienen a alguien en ERTE le tienen que seguir dejando en ERTE, tienen todavía, a día 10 de septiembre, no saben qué va a pasar con ellos realmente, ni nada. Y luego hay una cosa que, y además yo creo que la dije aquí alguna vez, estos ERTEs tienen varias trampas y uno de ellos es que al suspender el contrato, si tú tenías a una persona con un contrato de 6 meses y te vencía en agosto, pues entonces, claro, ya que no tienen negocio, me decían, Carmen, no le renuevo. Digo, no le renuevas, pero en octubre. Es decir, esos meses que han estado sin trabajar se han suspendido, no ha corrido el tiempo. Con lo cual tienen un problema enorme, porque entonces la ministra estaba encantadísima porque no los podían echar, pero esto conlleva a un problema muy sencillo, que el que tiene 5 empleos que puede salvar, no renovando a uno o despidiendo a uno, acabará echando a los 5. Como pasó en la crisis del 92, como ha pasado en todas las crisis, excepto en la de 2000, cuando en 2012 ya se empiezan a poner los ERTEs y todo, y no sabéis la cantidad de empresas que se salvaron por cosas como esta. Luego, por otro lado, déjame un segundo, casi todos aplazaron sus impuestos que tienen hasta el día 21 de noviembre, y el día 20 de octubre tienen que pagar IVA e IRPF. Sí. IVA no van a pagar mucho, probablemente porque ha facturado mucho menos. Pero el IRPF no se lo quita a nadie. Las cotizaciones de los trabajadores ha sido un engaño. Según sacaban a un señor del ERTE, les penalizaba todo el ERTE. Vamos a ver, el gobierno ha engañado de una manera grosera y tremenda. Es muy triste cuando te llaman los autónomos y los clientes y te dicen, no, es que yo se lo he oído al presidente, que es que lo dijo en una rueda de prensa y te da mucha vergüenza decir, no, es que puedes oír lo que tú quieras, era mentira. Y como esto, 1000 cosas que anunciaron y que cuando tú estás grabando un impuesto y que cuando tú estás grabando una cosa, estás viendo la letra pequeña y estás llamando diciendo, esto no es lo que nos han dicho. Hombre, te has leído antes el BOE, evidentemente, pero ellos se han quedado con la mentira gruesa. Y como estas, 1000. El miércoles hablaremos con Lorenzo Amor y que nos cuente a ver cómo ha ido esa reunión con Escrivá y qué queda el asunto. Desde luego, como se haga una asimilación, como lo que se plantee sea eso, o sea, es lo que dice Venegas. La palabra es canallada, no hay otra. Mínima, hablado de canalladas. Vio usted a Pedro Sánchez el otro día llorando con lo de la Terra Suicida, ¿verdad? Bueno, dentro de un instante, después de la publicidad, aquí Jupol, y nos va a contar cómo lo ve. Hasta ahora mismo. 22:35, una hora menos en Canarias, y vamos a lo anunciado. Además, toda España está abochornada. También quienes dicen no estarlo. Por lo que hizo el otro día Pedro Sánchez en el Senado, porque todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Entonces, es sencillamente intragable que uno se ponga todo compungido, baje la mirada, cubra su cabeza de ceniza y dirigiéndose a los senadores de Bildu, diga esto. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Esto era por el suicidio de un preso de ETA que, como usted sabe, forma parte del Comando Donosti, que es el que mató a Miguel Ángel Blanco. Bueno, mientras Sánchez hacía esto, en el resto de España pasaban cosas muy singulares con alguien de quien jamás se acuerda Pedro Sánchez. Por ejemplo, esto. La han vestido por aquí, de frente, en la cuesta de los Pastores, y se ha llevado por delante a los compañeros de Policía Nacional. El coche ha quedado destrozado y el compañero
bastante grave. En el campo de Gibraltar se están viviendo situaciones que son, bueno, no tienen otro nombre que el de una guerra. Una guerra entre la ley y la policía, que es la primera línea de la ley, y los narcos. Y como la policía no tiene suficiente respaldo, ganan los narcos. Si yo no estoy equivocado, estas imágenes corresponden a una agresión en la que un agente de la Policía Nacional ha perdido un brazo. Es que este es el tono. ¿Ha oído usted a Pedro Sánchez llorar en el Senado por algo de esto? No, ¿verdad? Pues si yo estoy indignado y en la mesa ni les cuento, imagínese usted los policías. Chema García Jupol, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Jupol, sindicato mayoritario en la mesa de la policía, que habéis puesto pies en pared, ¿no? Pues bueno, lo primero, darle las gracias por invitarme a su programa, Faltaría por más. poder dar voz a las miles de guardias civiles y policías nacionales y saludar al resto de los contertulios. Pues mire, indignados es poco. Es poco. Cuando hemos oído lo que hemos visto este vídeo aquí, la cabeza baja del presidente de gobierno, hombre, yo entiendo que ese mismo día, ayer concretamente, se suicidó guardia civil. Mira. De los 10 que llevamos este año, de los 18 del año pasado y de los 19 del anterior, nunca he visto al señor presidente con esa cara de pena agachar la cabeza y, bueno, pues dar esas condolencias por ese vídeo. Hombre, tenemos que tener claro que él ha dicho que somos un gasto superfluo. Como gasto superfluo que somos, pues entonces, lógicamente, no le interesará. Pero bueno, desde aquí, ya que me da la oportunidad, quiero decirle que ese gasto superfluo del que él habla es el que le protege a él todos los días de su vida, que le acompaña a él y a su vicepresidente, con toda la problemática que tenemos dando la protección en el chalet diariamente, ¿no? Lógicamente estamos muy cabreados, pero muchísimo. Entendemos que este trato no se lo merecen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos que tener claro que en la lucha contra el terrorismo hay dos partes. Una es la que te posicionas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la ciudadanía en general, y la otra la que te posicionas con los terroristas. Aquí lo tenemos claro. No hace falta que lo digamos nosotros. Lo ha dicho él. Lo ha dicho él con quien se ha posicionado. Sí, entonces, además ha reconocido implícitamente que Bildu es ETA, o sea que, en fin, para que luego... Claro, y lo ha dicho muchas veces su vicepresidente del gobierno. Nosotros entendemos que esto tiene que ser un coste político, un peaje político que tiene que tener para mantenerse en la presidencia de gobierno. Oiga, lo primero, corrija esas palabras. Y lo segundo, por ética, o no lo haga, o si lo hace, pues no sé, busque una solución, convoque elecciones. No, pero estoy seguro que el ministro del Interior habrá mandado un comunicado a Moncloa, ¿no? Diciendo, hombre, no sé, algo, ¿no? Hombre, la verdad es que si a lo mejor lo ha mandado Moncloa, a nosotros no nos ha llegado. Pero lógicamente sí es verdad que con esas imágenes que puso usted hace un momentito, yo estuve en Algeciras, estuve en Cádiz, desgraciadamente estuvimos en primera persona con esto, vimos el vehículo, a las 7:30 de la mañana ha sucedido eso y a las 9:30 estábamos en el hospital de Algeciras. Si me permite una cosa, señora Esparza, yo quiero darle las gracias de una manera muy especial a todo el servicio médico del hospital de Algeciras, claro, que cuando llegó nuestro compañero Frank, que así se llama el inspector de 32 años, pues entró en un estado muy crítico, ¿vale? Lo primero que tuvieron que hacer es entubarlo, volverle a sus constantes vitales y a partir de ahí valorar el brazo. Con la valoración que hicieron, llamaron a un helicóptero para trasladarlo a Sevilla, que era el especialista. Cuando el informe lo pasan en Sevilla, el médico dice que no queda otra solución que amputar. Entonces, el servicio médico de Algeciras decide que tiene 32 años, que es muy joven, y se pone en contacto con Cádiz, al cual desde aquí le damos las gracias infinitamente porque han hecho un trabajo espectacular y le han salvado el brazo. Mira qué bien, pues alegramos muchísimo. A día de hoy, el inspector, dentro de la gravedad que tiene, que es mucha, no nos vayamos a olvidar, ¿vale? La última información que me han dado este mediodía es que la sangre ya le llega a los dedos. Vamos a arreglar un momento el micrófono de Chema, que no se escucha bien, ¿vale? Vienen a arreglarlo enseguida. Vamos a ver, aquí hay una situación realmente insólita en cualquier país del mundo. Hemos visto todos gobiernos que sus policías, digamos, que se distancian para no parecer fachas. Bueno, vale. Pero, ostras, lo de aquí es que no pasa en ningún lado. No. Pero no sé, no pasa en Francia, no pasa en Alemania, no pasa en Italia, no pasa ni siquiera en los Estados Unidos, donde todos hemos visto la que salía allí con la policía y demás. A mí me cuesta hablar de política cuando de lo que estamos hablando es de vidas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es consecuencia directa. De hecho, Bildu ha celebrado
las declaraciones del presidente. Bueno, claro. Las ha celebrado expresamente. Se las ha agradecido. Se las ha agradecido, pero toda esta demagogia aquí, nadie está hablando... Nadie se alegra de que se suicide alguien o no se suicide. No tiene nada que ver con, es que con sobraba, esto. sobraba. Es que sobraba, es que se están... Quiero decir, está ocurriendo todo esto y el presidente lo que utiliza es a un suicidado de entre los 3.500 que se suicidan todos los años en España, por cierto. Sí, por cierto. Está utilizándolo, por cierto, a un suicidado que estaba arrinconado por los propios etarras, es decir, por Bildu, porque se había cogido a vías de diserción. Es decir, pero... Es decir, que ellos mismos lo llevan hacia Sí, una pero situación cuando muere utilizan, son buitres carroñeros. Claro, es decir, carroñeros, hombre, sí. si han sido asesinos, no van a ser buitres carroñeros. Hay distintas secciones de la misma organización. Y entonces cogen ese cadáver y lo utilizan políticamente. Y el presidente del gobierno, ¿por qué hace esto? Es que lo hace solo por un interés político, porque necesita los votos de Bildu. Y perdón, solo termino. Sí. O sea, yo escuché al señor Marlaska, a lo mejor dijo más cosas, pero escuché al señor Marlaska sobre lo que acababa de ocurrir en Algeciras y lo que estaba diciendo es que esto era un signo de que estaban acorralados los traficantes y entonces estaban desesperados. No lo sé, de esto dijo más cosas Marlaska, pero yo estoy indignado. De esto te quería preguntar yo, Claro. porque vamos a ver. O sea, lo que está pasando allí no tiene nombre. Vale, todos entendemos que puede haber un problema severísimo con el crimen organizado, porque lo hay en todo el mundo. Pero bueno, no todos los días, año tras año, es que llevamos así ni se sabe el tiempo. Eso es una deuda histórica de todos los gobiernos, tanto de los derechas como de la izquierda, que es poner seguridad a eso y lo que es poner una seguridad estática y el principio de autoridad, que está perdido. Se está perdiendo el principio de autoridad. Es inconcebible que un agente de la autoridad, bien Policía Nacional, Guardia Civil, mande dar el alto a un vehículo y el vehículo, en vez de parar, lo que hace es investir. Sí. Efectivamente, pero con la intención, como alguien comentó y dice, es que es un atentado. No, perdone, esto no es un atentado. Esto es un homicidio en grado de tentativa. Sí, porque igual claro. que vienes con un cuchillo a clavarte o con una pistola a disparar, ese señor viene con un vehículo de alta gama cargado con 17 fardos, que son 800 kilos, y lo embisten. Lo embisten con la potencia que hemos visto. El coche estaba bloqueando el carril. Fijaros, lo ha desplazado un montón de metros y lo ha volcado. O sea, el golpe ha sido tremendo. Con ello, a lo que hacía referencia hace un momento, las palabras del señor Marlaska, nosotros estuvimos allí con una pancarta. Le pedimos por activa y por pasiva que simplemente que cruzáramos dos palabras en la calle. Aún no hemos hablado nunca con el ministro del Interior. Después de llevar 1 año y medio siendo el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, con 8 vocales en el Consejo de los 14, mayoría absoluta, y aún no se ha reunido nunca con nosotros. Esto es el diálogo que tiene el gobierno del Partido Socialista, que no nos olvidemos, señores, ni es partido, ni es socialista, mucho menos es obrero, y de español ya no le queda nada. ¿Vale? A estas declaraciones que ha hecho ayer, vamos, lo que le ha comentado el presidente del gobierno, a mí me gustaría que los varones del Partido Socialista salieran a decir algo, porque yo creo firmemente... Los muertos del Partido Socialista ya no pueden decir nada. Efectivamente, porque además es que con eso mismo lo que estaba haciendo es faltando el respeto a sus compañeros, porque han sido muertos por él, y que los varones digan algo, porque yo estoy convencido que no le apoya ni uno, porque lo de ayer ha sido para toda la sociedad en general y para nosotros en particular. Pero Sí, se callan. se callan, sí. Y esto ha sido muy grosero, ha sido muy brutal. Lo lamento profundamente, muy escenificado, pues como es Sánchez, que es muy actor, es muy denso, pero yo llevo fijándome especialmente siempre que habla Bildu en el Parlamento, cómo se dirige a ellos. Y me fijo mucho en el tono, y es que me produce... Es humillante. Es que me revuelve. Es que Bildu ya puede hacer votar sí, no, en contra, a favor, lo que sea, que siempre tendrá un tono servil hacia Bildu, que es terrorífico. Pero fíjate en el lenguaje no verbal cómo lo hace también agachando la cabeza. Como Es que es eso, humillando, es servil. humillando. Es servil, Sí. o sea, son 5 señores, son 5 votos que le importan mucho y que le importan muchísimo más que todos los demás. Entonces, y yo quiero preguntarle, ¿cómo se siente la policía en general, no solo por el trato con Bildu, sino
el trato con los separatistas, que ustedes han tenido un par de problemas con ellos en Cataluña, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente la policía? ¿Cómo tiene la moral? Pues fíjese, estamos hundidos. Hemos estado en Cataluña, hemos tenido 3 heridos graves cuando los últimos incidentes. Hemos estado en Alsasua, con la problemática que hay. En el País Vasco, gracias a Dios, hoy no nos matan, pero los policías y guardias civiles que viven allí viven con una presión mediática constantemente, porque es lo que te dicen, ni os queremos ni os necesitamos, y lo estamos viendo, agresiones a hijos de guardias civiles. ¿Cómo simplemente... se viven los pueblos en el interior del País Vasco? Pues muy mal, muy mal. Son zonas no-go, ¿no? Como dicen. Claro. Ya, pero ellos no tienen que estar cuando van a la tienda, cuando van al supermercado, cuando van al banco, ¿cómo les tratan? Porque esto ya no se habla. Claro, es que esto ya es como los muertos de ETA. Oiga, señores, que no hace tanto, no nos podemos olvidar que tuvimos entre policías nacionales, guardias civiles, militares, un montón de ellos, y ETA empezó a acabarse cuando empezó a matar a políticos. No nos olvidemos, que si no, otro gallo cantaría, ¿vale? A partir de ahí nosotros hemos sufrido muchas bajas. Hemos tenido muchos huérfanos, muchos padres, muchos hijos, muchas madres que sufrieron por esta lacra. Y ahora el presidente de gobierno, bueno, lo habéis visto, está en las redes sociales cuando ahora mismo están bombardeándonos con este terrorista del IRA que decidió ir a una huelga de hambre y se murió. Bobby Sands, sí. Bobby Sands. Y entonces la señora Thatcher ha dicho, bueno, él ha elegido su forma de morir, pero no ha dado la oportunidad a otros de elegirla. Efectivamente. Entonces, oiga, eso es lo que tiene que declarar el presidente de un país. No salir ahí a decir lo que lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Don José María, ¿ha comparado usted a la señora Thatcher con esto que tenemos aquí? La presidencia del gobierno nunca había sido ejercida en este país, por lo menos en democracia, con tanta indignidad. Y este es el señor que se atrevió a llamar, yo lo repito y lo voy a repetir las veces que hagan falta, este tipo que ostenta ahora mismo la presidencia del gobierno se atrevió a llamarle indecente a Mariano Rajoy Brey, con el que desde luego a mí me separan muchísimas cosas, pero desde luego al lado de este tipo, esto es lo más indecente que ha llegado a la política española, es que cruza todas las líneas rojas, es que es absolutamente genuflexo con los que destruyen este país y es absolutamente riguroso e implacable con las personas que intentan construir este país, como estábamos viendo anteriormente con los autónomos. Un país que desprecia a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es un país que no cree en la libertad y que precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los que aseguran nuestra libertad y es un país en donde ahora mismo, fijaos que tampoco se cree en la propiedad. Si es que están estos señores es un ahora gobierno mismo que no cree en la ley. No cree en la ley, no cree en la ley, ni se respeta la libertad, ni se respeta la propiedad. Si es que son activistas, estos señores... Vamos a dejar hablar al invitado, Antonio Nuestro. Vamos a dejar... ¿Le puedo hacer una pregunta al invitado? ¿Le puedes hacer una pregunta después de que yo le haga una? No, ¿vale? favor, ¿Por qué? Pues no lo creo. Estamos mezclando dos cosas. En realidad no las mezclamos porque son el mismo problema, pero bueno, por un lado está la actitud del gobierno manifestada en el incidente con el etarra suicidado. Por otra parte está el problema objetivo de todos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar. Yo te iba a preguntar ahora. ¿Y qué bajo Guadalquivir? ¿Perdón? Campo de Gibraltar y bajo Guadalquivir. Sí. ¿Vale? Sí, toda la zona. Están extendiéndose ya. Yo te iba a preguntar ahora, ¿cómo es posible que eso se haya convertido en Sinaloa? Y acabo de leer ahora que el portavoz de Jucil Nacional, Agustín Leal, señala que las redes de narcos actúan de esa manera porque ven debilidad en el sistema, dicen que el estrecho, piden refuerzos para que el estrecho no se convierta en Sinaloa. Es que es impresionante. Vamos a ver. Lo que pasa ahí no pasa en ninguna otra parte de España. Lo que yo querría saber es la razón concreta. Quiero decir, yo sé lo que pasa en Gibraltar y lo que pasa con los barquitos y tal. Bien, vale. Ostras, pero ¿qué necesita la policía y la Guardia Civil para detener eso? Mire, usted lo comentó hace un momentito. Eso es una guerra. Claro que es una guerra. Lo que pasa es que tenemos armamentos distintos. Ellos gozan de un armamento que es muchísimo más potente que el nuestro. Miren, nosotros estuvimos allí y lo que estuvimos pidiendo son medios materiales y humanos, pero unos medios materiales que sean acordes. En su momento, la problemática del País Vasco era muy complicada y se decidió meter vehículos blindados. Sí. Bueno, pues a lo mejor la problemática que tenemos ahí ahora es similar o de otra manera. Pues habrá que meter vehículos apropiados. Tienen que ser blindados, tienen que tener
unos laterales y unas defensas de protección laterales, delanteras. Ya hemos visto que es imprescindible. Imprescindible. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dotar el doble de efectivos. Al perder el principio de autoridad, el delincuente lo que está haciendo es comiendo el terreno de la policía. Si eso no se para, lo que van a hacer es que estos delincuentes sean los que dirijan la ciudad. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, lo que tiene que hacer la policía y la Guardia Civil ahora mismo es volver a comerle el terreno al delincuente. Lo que no puede ser, claro, es que tú detienes a estos señores, como dijo el señor Grande Marlaska el otro día, que no van a salir ninguno impune. Bueno, pues mire, en el golpe que le dieron a los guardias civiles un día antes, que un coche se estrelló contra la dotación de la Guardia Civil, pagaron 3.000 euros de fianza y al tercer día estaban en la calle. Yeah. Entonces, eso es lo que no podemos combatir. Es verdad que allí la renta per cápita es baja. Bien, pues entonces lo que habrá que hacer es estudiar algunas medidas concretas del gobierno para el campo de Gibraltar. ¿Por qué? Pues quizás a lo mejor lo primero sería educación. Va a ser más baja ahora. Claro, la renta per cápita es baja por esas cosas, entre otras. Asís Timmermans, que tenía perdón, Antonio, que tenía pendiente una pregunta con Asís. No, es que, bueno, en parte tenía que ver con esto y en parte era transmitirle, bueno, además de mi apoyo y mi agradecimiento. Muchísimas gracias. De verdad, es que trabajáis para nosotros y el servicio que nos hacéis a costa de vuestra vida y de muchas cosas por un sueldo que no, bueno, solo por el sueldo no lo hacéis, eso lo tengo claro, pero me preocupa el envilecimiento del votante del PSOE, porque votantes del PSOE hay de todos, pero no todos, ni creo que una mayoría, sea tan miserable como lo que acaba de hacer su líder. Entonces, ¿qué efecto puede tener esto? O sea, este desprecio a la policía y este aprecio al terrorista por parte del líder del PSOE. Es decir, eso aquí que somos muy hooligans, el del PSOE no va a dejar de ser del PSOE. El PSOE no existe, así. Sí, pero tiene votantes y el votante se envilece. Y me pregunto cómo verá el votante ese desprecio infinito al policía y al guardia civil y ese aprecio al terrorista. Yo creo que ayer muchísimos de los votantes del Partido Socialista no compartieron lo que hizo. No lo compartieron. Vieron que no estaba acorde al momento en que se vive y a lo que necesita la sociedad. Lo que pasa que, bueno, pueden tener otras ideas para seguir votándole, pero ayer yo estoy convencido que una gran mayoría no lo hizo. Carmen Álvarez. Has comentado al principio y era algo que yo te quería comentar, algo muy importante. En el primer discurso, creo recordar, del estado de alarma, se refirió, dice, todos creemos, pero es que lo dijo así, es que es de un desahogo tremendo. Todos hemos creído que los gastos en fuerzas de seguridad es un gasto superfluo. Yo me quedé helada viendo la tele y digo, pues si lo cree el presidente del gobierno, digo, que sepa que yo no, y muchísimos no lo creemos. Entonces, nos consta claro, que es así. Y él justificaba que decir, pero ahora nos hemos dado cuenta que no es superfluo porque tenían que guardar las calles para el confinamiento. Entonces es muy importante y eso está muy bien. Pero sin embargo, de verdad, es en para el cerrar sur, la tienda y marcharse, sí, o sea. Pero y en el sur tenemos que, por favor, dótenles para que puedan tener una fuerza proporcionada al enfrentamiento que tienen. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que a nivel informativo hay bastante apagón respecto a lo que está contando del sur. Hay un apagón tremendo. Nosotros hemos tenido que ir allí para poder darle luz a eso. Hemos movido nuestras redes, a partir de ahí nos han llamado programas de televisión para salir y contarlo. Y lo habéis movido un montón. Y es que estamos en ello, porque realmente es que el otro día este señor quiso acabar con la vida de 2 policías, pero eso es más grave. Pero es que aquí tengo cómo acometieron con 3 vehículos, incluso con un camión, a 2 coches de la Guardia Civil. O sea, que es que tenemos 6 heridos de la Guardia Civil, no tan graves como estos, gracias a Dios, pero sigue siendo lo mismo. Y claro, cuando el ministro dice, no, hombre, es que actúan así porque están acorralados. Hombre, la verdad es que la respuesta, actúan así, pues la verdad, porque su intención, y además así se lo mandan las bandas, es matar a los policías, es tirar contra ellos. Y yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si estos 2 policías, que eso fue el relevo, fue concretamente el inspector que salía del turno de noche con el inspector que entraba en el turno de mañana? ¿Qué hubiera pasado si en vez de ir con coches hubieran ido con motocicletas, que también tenemos bastantes porque son mucho más rápidas para llegar al centro de la ciudad? ¿Qué hubiera pasado? Hoy estaríamos lamentando 2 asesinatos.
estos asesinatos, porque a esta gente no les preocupa la vida de los policías. Tenemos que ir cerrando. Yo te decía una cosa, yo no estoy de acuerdo con decir eso solo pasa, no pasa en ninguna parte de España. Coño, es que en otras partes de España hemos visto, como en Barcelona el año pasado, del mundo. En Barcelona el año pasado se dejó al pie de los caballos España, sí. a la Policía Nacional y se le dijo que no interviniese cuando estaban a punto de lincharles en las manifestaciones de los desarrapados estos de los CDRs o como se llaman. Dos preguntas muy concretas que tenemos que ir terminando. El ministro del Interior estaba cenando una hamburguesita por ahí en el Válgame Dios. Nosotros estuvimos en Barcelona. Sí, y además pudiste aquí a contarlo, efectivamente. Vamos a ver, hay pendiente una reunión, ¿no? ¿Cómo? Hay pendiente una reunión con la cosa de la equiparación famosa, porque lo último que yo supe del asunto es que Marlaska se las arregló para que la policía, al final consiguió que la Policía Nacional y la Guardia Civil se pelearan entre sí por la cosa de las equiparaciones y se quitó del medio. Y ahí ha dejado montado el Jari. Hay que diferenciar una cosa, señor Esparza. Efectivamente, el gobierno ahí fue listo y lo que hizo fue enfrentar a los sindicatos de Policía Nacional firmantes del acuerdo con las asociaciones firmantes del acuerdo, pero nunca a Jupol y a Jucil. A mí, concretamente, me llamó el director general para hablar de esto. Yo le dije, mire, señor director, me puede llamar usted para lo que quiera, pero yo es que en esta boda a mí nadie me ha invitado. Yo aquí soy el fotógrafo, vengo a hacer las fotos a la novia, veo que seguramente salga muy guapa. Y la novia no es Marlaska en este caso. Efectivamente. ¿Hay reunión en breve? ¿Hay convocatoria en breve? Mire, lo único que hay es que en noviembre nos han asegurado que el tercer tramo de la equiparación que ellos llaman, que no es equiparación, porque nos faltan todavía 300 euros, a pesar de que iba en el programa electoral del presidente de gobierno, no vamos a decir que es un mentiroso, sino que falta la verdad muchísimas veces. ¿Vale? Entonces, con ello, dice que en noviembre nos lo van a pagar, con carácter retroactivo. Eso es lo único que tenemos. Pero aún y así, seguimos, cuando cobremos con la esa parte... subida de las cotizaciones de los autónomos también, ¿no? 300 euros más. En fin, pues de eso hablaremos más también. Si me permite, señor Esparza y con tertulio, sí quisiera acabar mi intervención dándole las gracias, ¿vale? Porque en el vehículo que el otro día tuvo este incidente iba un inspector de policía, concretamente con 1 año y medio jurado el cargo, 32 años, y con él le acompañaba Santiago. Santiago es un policía en prácticas que llevaba justo de servicio 10 minutos, pero 10 minutos son los 10 minutos que tardó en sentarse en el coche y llegar a la llamada, ¿vale? Yo le quiero hablar a Santi, hablé ayer con teléfono y Santi, cara a cara, te digo que para mí y para la sociedad eres un héroe, ¿vale? No lo olvides nunca, lo que hiciste el otro día salvando la vida a tu compañero y amigo es un hecho de héroes, nada más. Y os voy a comentar por qué fue. Cuando salió del coche, lo primero que hacemos, porque te lo lleva la sangre, es ir a por el delincuente. Lo cogimos, lo detuvimos, lo metieron en el vehículo y luego fueron a ver al inspector. Cuando lo vio en el estado, su brazo, dicho por él, dice, estaba por una arteria echando sangre de una manera exagerada y el brazo lo tenía. Dice, lo hemos tenido que colocar, taponarlo con una manta que había allí, taponarlo, esperar que llegaran las ambulancias. Una vez que llegan las ambulancias, que da la casualidad que este policía en prácticas es amigo personal del inspector. El inspector le dijo, súbete conmigo que vamos a esta llamada. Lo estaba taponando para salvarle la vida. Dice, lo miraba, estaba deshecho por todos los lados. Veías las roturas. Tenía 2 roturas en la pierna, el brazo, la cara tiene varios huesos rotos. Cuando llegaron los servicios médicos le dijeron, ¿nos puedes ayudar un poquito más a taponar? Y me dijo estas palabras, Chema, no podía con mi cuerpo, pero no sé dónde saqué las fuerzas para ayudarle. Santi, eres un héroe. Desde aquí vamos a pedirte una medalla roja para ti, otra para el inspector y de verdad te lo digo, eres un héroe y cuentas con todo nuestro apoyo. Y a ver si algún diputado lleva esto un día al Congreso o algún senador al Senado para contárselo a Marlaska, que igual no se ha enterado de la cuestión. Chema, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, Esparza. Muchísimas gracias, señores. Y aquí seguiremos contando lo que hay. ¿Por qué? Pues porque esta gente es nuestra gente, somos nosotros también. Hay políticos que piensan que no, pues que es que ellos seguramente no son nuestra gente. En fin, bueno, hablando de políticos y de nuestra gente, lo de los ayuntamientos, que ha sido el notición político del día porque el gobierno ha perdido una votación importantísima. Hay mucha gente que no ha entendido el Jari en qué consistía, así que lo vamos a explicar y luego lo comentamos, pero ya le digo que como noticia es muy importante. Vamos a verlo.
El Congreso ha dicho no al decreto con el que el Gobierno pretendía aprovecharse de los fondos de los ayuntamientos. Es el segundo decreto que las Cortes le vetan a Sánchez. En 40 años de democracia, solo 3 veces las Cortes han votado contra un decreto. Sánchez tiene el raro mérito de haber protagonizado 2 de esos episodios. ¿Pero por qué ha perdido el PSOE? Bien sencillo, porque tenía enfrente a la totalidad de las fuerzas políticas. Recordemos cómo empieza esta historia. El pasado mes de julio, el Gobierno, ante la evidente falta de liquidez de las arcas públicas para afrontar la crisis derivada de la pandemia, concibió la idea de apoderarse de los fondos de los ayuntamientos, los llamados remanentes, que ascienden a cerca de 14.000 millones de euros, algo que la mayoría de los municipios no estaba dispuesta a tolerar. Ahora bien, ¿por qué tienen tanto dinero los ayuntamientos españoles? La respuesta es también sencilla. Por ley, nuestros municipios no pueden tener déficit, es decir, no pueden gastar más de lo que han ingresado el año anterior, y además han de someterse a una regla de gasto muy estricta. Su gasto no puede crecer de un año a otro más que la tasa media del Producto Interior Bruto Nacional. Así las cosas, los ayuntamientos han ido acumulando una importante cantidad de dinero por sucesión de superávits y otros conceptos, y esa acumulación es lo que se llama remanentes. El Gobierno pretendía quedarse con ese dinero y a cambio permitir a los ayuntamientos gastar lo que quisieran hasta una cantidad determinada, pero solo en lo que el Gobierno dijera, y devolver el resto en cómodos plazos fijados por el propio Gobierno. A ojos de numerosos alcaldes, un robo. Sánchez obtuvo el respaldo de los alcaldes socialistas para este propósito, pero nadie más lo secundó. Fue necesario el voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios Socialistas, el socialista Abel Caballero, en una votación tremendamente polémica para que la medida saliera adelante, pero ahora la medida venía al Congreso y aquí es donde la debilidad parlamentaria socialista se ha puesto de manifiesto. Salvo el Partido Socialista, nadie, ni siquiera los socios de legislatura de Sánchez, le han apoyado. Queda una pregunta que muchos españoles se estarán haciendo: ¿para qué quieren los ayuntamientos ese dinero si no lo pueden gastar? Y es que en realidad sí lo pueden gastar, pero con limitaciones muy concretas: amortizar deuda, depósitos bancarios e inversiones financieras sostenibles en asuntos de competencia municipal, como el alcantarillado, el alumbrado, el agua potable, etc. Es decir, que la norma admite que los remanentes puedan ser empleados siempre y cuando no signifiquen aumentar el déficit. Por eso tantos municipios españoles se negaban en redondo a dejar sus remanentes al Gobierno. Era tanto como entregar unos ahorros que provienen directamente de los ciudadanos y que las corporaciones necesitan para sostener sus programas de inversión. Y así Sánchez le ha salido mal lo que algunos alcaldes han llamado el robo del siglo. O el robobo de la jojoya, que es un poco lo que ha pasado. Queda claro el asunto, es decir, no es que los ayuntamientos no fueran a gastarse ese dinero y que les sobrara. Era suyo y, según las reglas de gasto, pueden gastarlo en ciertas cosas, cosas que no contribuyan a hacer déficit, pero sí que lo pueden gastar y por eso lo necesitaban. Bueno, y este es el asunto. Además, bueno, perdón. Sí. Además, desde el principio, no sé si recuerdan, nuestros televidentes seguro que recuerdan que desde el principio el alcalde de Madrid y otros alcaldes pidieron reiteradamente al Ministerio de Hacienda que autorizara que los superávits se pudieran emplear pues, en los gastos necesarios precisamente para hacer frente a la pandemia. No contestaban. El propio Almeida lo pidió varias veces, no sé decir el número de veces, y lejos de permitir, yo no voy a juzgar si esa regla de gasto que viene de esa ley Montoro, criticadísima por los socialistas, por cierto, no voy a entrar en si se debe aliviar o no se debe aliviar, pero lejos de contestar, en vez de eso lo que estaban haciendo era preparar el robo de esas cantidades. ¿Por qué? Pues por lo que hemos explicado antes, porque el Estado no ha hecho un plan de ahorro en ningún caso de los gastos superfluos de la Administración, ha tenido un aumento de gasto que nos lleva en este momento a tener unos 120.000 millones de deuda. Es que estamos hablando... un 120% de deuda sobre el PIB. Más del 100. Pero bueno, en este momento, bien. Pero lo que quiero decir es que no solo no ha hecho un plan de ahorro para atender precisamente a este aumento de gasto inevitable, sino que lo que estaba planeando era robar a los ayuntamientos para tener caja. Y aún más, hoy me la sonaba la señora Montero de que no necesitaban el dinero, porque como el Estado se financia con interés negativo, y seguramente habrá un montón de periodistas que lo han repetido diciendo, es verdad, pues no tiene nada que ver. ¿Cómo sería el asunto que Ana Oramas, que normalmente, en fin, es contundente, pero rara vez se sale de sí, hoy se ha salido de sí con la señora Montero? Vamos a verlo. Usted es una chantajista que falta a la verdad y además tiene soberbia.
Hay que ser alcalde para saber que en este momento, con su propio dinero que tienen los bancos y que ustedes no les dejan coger, tenía que atender a la gente que no ha cobrado los ERTE, a los que no han ingresado el mínimo vital, a la gente que no puede pagar las mascarillas, la luz, el agua, los pañales de los niños, en contratar asistentes sociales, en pagar la nómina. ¿Y sabe cuál es la alternativa? Primero, hoy aprueben un decreto para el resto de las cosas, para que la semana que viene lo convalidemos, no nos haga chantaje. Y el resto, en 24 horas, traigan usted el proyecto de modificación de la Ley Orgánica y del artículo 155, si quieren, como se hizo en su momento, y estará modificado por unanimidad de esta Cámara. ¿Quiénes son ustedes para decirle a los alcaldes en qué tienen que gastar el dinero? ¿Quiénes son ustedes para decir si el propio dinero de los ayuntamientos, 5.000, 10.000 o 14.000, son los que deciden ustedes cuánto pueden recuperar de un dinero que es de los ciudadanos de esos municipios? No mienta, no manipule. Y el resto de las cosas, apruébenlo hoy en un decreto. No chantajee, señora ministra. Yo he sido alcaldesa y hay que estar ahora en un ayuntamiento con la miseria social, la pobreza y todo para hacer frente. Y se necesita pagar las nóminas y contratar asistentes sociales y ayudar a la gente en pagar la nómina. Señora Oramas, tiene que terminar. Y María Jesús Montero se iba haciendo pequeñita en su escaño. Es que los ayuntamientos, vamos a ponernos, yo hablo por Madrid. ¿Qué ha pasado estos meses en Madrid? Una cosa tan tonta, por ejemplo, como que cuando hubo confinamiento ni siquiera se cobraron los parquímetros, ni siquiera... Es decir, al parar toda la actividad, todo el mundo recaudó menos. Y el ayuntamiento también. Entonces, es un gobierno vampírico, es un gobierno vampiro. Hemos abierto el programa hablando de los autónomos, Está directamente de exprimirles más. Entonces, es coger dinero de todas partes. Y además es que les da igual el cómo y el dónde y a quién. Les da completamente igual. Cuando le ha dicho a Ana Oramas y le dice, ¿quiénes son ustedes? Hombre, es que hay leyes. Vamos a ver, es que hay leyes. Y ha hecho, y entonces, Marisú, me sale ya, Montero, ha hecho un gesto como de... ¿Que quiénes somos nosotros? Hombre, somos el gobierno. Digo, claro, pero vamos a ver, son el Somos... gobierno hoy y mañana son las comunidades autónomas, bueno, esto, las que tienen responsabilidades. Esto lo habéis comentado así, ha hecho referencia anteriormente. Esto viene de Montoro, de una ley del 2013 de Montoro que estaba directamente relacionada con la ley de estabilidad presupuestaria que debido del 2012. Eso ha dado unos resultados bastante razonables porque ha conseguido la situación de que los ayuntamientos, en vez de gastar dinero, pues no fomentasen la deuda pública, sino que ahorrasen. Y lo que quiere ahora, esto se explica con el refrán este de la hormiga y la cigarra. O sea, llega la hormiga y la cigarra que está ahorrando ahí, pues llega la hormiga y a quitarles el dinero, como estabas diciendo, a sacar dinero de todos los sitios. Y todavía, si fuesen a gestionar bien dinero, pues ya sabemos cómo gestiona esta gente el dinero, que es que se pule lo que le echen. Este es el hermano tonto que se va de copas y se lo gasta todo en copas. Y el incentivo que le dan a los ayuntamientos, Antonio, es que no ahorren, es que no haya superávit. El incentivo es perverso. Porque si no se lo cogen. El incentivo es perverso, efectivamente. Javier Vegas, me llama mucho la atención el concepto de la gobernanza o de la cogobernanza que tiene esta gente. Porque vamos a ver, o sea, el PSOE lleva vendiendo el asunto de lo federal desde hace muchísimo tiempo. Cuando gobierna, su comportamiento, salvo con 2 comunidades autónomas o 3 si se tercia, es espartero, es una cosa impresionante, o sea, más jacobino que yo que sé. Y lo que iba a hacer con los ayuntamientos literalmente era suspender la autonomía municipal, que es, por cierto, la forma tradicional de gobierno en España desde el ayuntamiento de Brañosera, año 824, en la montaña de Palencia. Madre mía, no sabía yo ese dato. Sí, un pueblo precioso, por cierto, hay que ir a verlo. No, pero es lo que comentabas. Es decir, vamos a ver, si es que lo hemos visto. Cuando empieza la pandemia, es decir, ya hay signos claros de que hay una epidemia en marcha, es decir, no pasaba nada, ponerse una mascarilla era alarmar innecesariamente, ser casi un terrorista en la comunicación, ¿no? Y de repente en 72 horas todo el mundo cuerpo a tierra, ¿no? ¿Os acordáis, no? De repente sí. Era el fin del mundo, todo el mundo confinado y tal. Y en ese momento hizo lo que comentabas tú, directamente dijeron, no, el gobierno es central, es decir, nosotros tomamos el control completo de la situación, ¿no? Que hemos visto en qué ha acabado. En el desastre mayúsculo. Encabezamos todos los índices, los peores índices de la OCDE,
los encabezamos. Pero la cuestión está en esta rapiña, es decir, en considerar que un gobierno que se supone que cita a ciudadanos para negociar los presupuestos y tal, y no lleva ni siquiera un layot de las propuestas que va a hacer, que no ha hecho nada. No ha hecho nada de trabajo, nada, absolutamente nada. Y sin embargo lo único que hace es a ver si ahora le saco yo la manteca a los autónomos. Es decir, a ver si en lugar de pagar 3.000 euros por el derecho a trabajar, porque hay que entenderlo así, es el derecho a trabajar, es un impuesto. Sí. Vamos a hacer que paguen 6.000 y pico euros. Es decir, eso es como si le dices a un funcionario, oiga, usted gana ahora 24.000 euros, pero que sepa usted que a partir del año que viene gana 21.000 euros. 21.000. A ver qué le parece, a ver qué pasa con la administración. Es exactamente eso, sí. Y con los ayuntamientos exactamente igual. Es decir, yo creo que de todas formas los ayuntamientos se han ahorrado, pero bueno, lo hemos gastado por otros lados, porque nos hemos endeudado como si no hubiera un mañana desde hace bastante tiempo. Desde Zapatero hasta el presente no hemos hecho más que crear deuda. Y lo que hay es lo que hay. Yo quiero recordar, antes de dar paso a la publicidad, porque ahora vamos con la Kitchen de Rajoy y el Carbente de Pablo Iglesias, que hoy aquí ha habido estopa para todo el mundo, yo quiero recordar que antes de la pandemia ya habían tratado de engañar a la Comisión Europea este gobierno con el tema del déficit. Y resulta que habíamos gastado mucho más de lo que decíamos, de lo que decían. José, una cosa muy rápida por la intervención de Ana Oramas, que a lo mejor se ha perdido. Cuando decía Ana Oramas lo del chantaje, es que con este decreto ley llevaban otras cosas, que no solo era meter la mano en la caja de los ayuntamientos para que se lo aprobasen, cosas que algunas de ellas eran sensatas. Entonces decía, claro, usted nos está trayendo aquí un real decreto ley para que lo convalidemos de cosas que son razonablemente sensatas, cuando nos quiere meter aquí esto para meter la mano en la caja. A la publicidad que si no el anuncio lo paga Antonio Alonso Timón. Publi, y a la vuelta vamos a ver lo de la Kitchen. Rajoy se queda en una posición delicadísima, y por su culpa, por cierto. Y luego lo de Pablo Iglesias, que bueno, insisto, el vicepresidente del gobierno hoy ha sido acusado en sede judicial de cometer un delito. Y esto hay que decirlo así para que se vea la gravedad de la cuestión. Publi, y a la vuelta lo vemos. Está hablando Antonio Alonso Timón de comisariados políticos, para que vea usted cómo está el ambiente, quién está en esta mesa, hoy. Pero vamos a otros comisariados. Otro comisariado que es el que le ha sacudido, el comisariado el Villarejato, que es lo que le ha sacudido a Rajoy con el tema de la Kitchen. Vamos a ver cómo está el asunto, porque es muy importante. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional vincula con el espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas dentro de la Operación Kitchen, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que se cita con el mote de asturiano, que es el que utilizaban los policías supuestamente concertados con el excomisario José Manuel Villarejo. En el informe se analizan los proyectos de Villarejo, en especial por ser la persona que se encargó del manejo como informador de Sergio Ríos Esgueva, el chofer de la familia de Bárcenas. También el informe recoge que el Cuerpo Nacional de Policía destinó un total de 71 funcionarios entre agentes y oficiales para realizar seguimientos entre julio de 2013 y febrero de 2014 a la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y a su entorno personal. El documento entregado a la autoridad judicial resalta que no existe constancia documental de ninguna operación denominada Kitchen, pero sí apunta que en relación a Luis Bárcenas y a su pareja Rosalía Iglesias existe constancia de la ejecución de diferentes vigilancias sobre personas o lugares de su entorno. En los informes de esos seguimientos que realizan los agentes sobre el terreno anotan todos los movimientos de Rosalía Iglesias, a la que denominan La Rubia, cuando abandona su domicilio en una calle céntrica del barrio de Salamanca de Madrid. Aquí la pregunta es muy sencilla para la mesa ahora mismo, antes de irnos a ver lo de Podemos, que también tiene lo suyo. Y es lo siguiente: ¿en qué medida creéis que esto va a afectar a Rajoy y a Cospedal? A Pablo Casado ya sabemos que sí, sobre todo por la propaganda que va a hacer el gobierno con este asunto. Pero ¿hasta dónde crees que puede llegar? Pues no sé, a mí lo primero que me gustaría decir y dejar destacar es algo que es sublime. Es decir, ya no es el hecho en sí, que es de una enorme gravedad, simplemente el darse cuenta de la incompetencia enorme del gobierno Rajoy. Porque lo que podía haber sido llevado a cabo, digamos, como por medios externos y convertirse en una falta, en, no sé, en algo, bueno, pues menor, hay que ser muy, pero muy borrico y muy incompetente para coger, para que es que coger las instituciones del Estado, coger al CNI y meterlo ahí, porque tú lo dices, a pringar en un tema de corrupción interna del
del propio partido. Es decir, es que eso es algo de aurora boreal, eso es lo primero que hay que decir. Por lo que nos deja claro que el problema del anterior gobierno del Partido Popular, yo lo siento mucho, es decir, que se enfaden o lo que quieran, era uno de los gobiernos que luego presumen de gestión y presumen de tal, y que es lo que al final venden, y ni gestión, ni inteligencia, ni nada. Es decir, y yo estoy convencido que esto... vamos a ver cómo se renueva el Poder Judicial también, el órgano, porque aquí es que Sí, todo esto va junto, porque todo esto va junto. aquella vez en la que el gobierno, el sillón del presidente de España fue reservado por un bolso, es la imagen de la ignominia. Pero sobre todo también hay que tener claro una cuestión que es muy importante. Yo ahora habláis vosotros del caso Kitchen, que a mí es de una extraordinaria gravedad, y espero que se sienten en el tribunal los que se tengan que sentar, y con un poco de suerte que los crujan. Pero sobre todo por la falta de respeto a las instituciones, lo que han demostrado, ¿no? Y la sinvergonzonería. Pero lo que sí quiero dejar claro es que demuestra esa actitud que han anidado en el propio Partido Popular, y que Casado pues parece ser que no la puede erradicar, hay que decirlo, y que queda expresada con total claridad en la gran frase de despedida de Mariano Rajoy, sobre todo en el orden de los factores, cuando dice: me voy porque es lo mejor para mí, lo mejor para mi partido, sí, y creo que igual lo es para España. Es decir, eso es el caso Kitchen. Sí, está muy bien vista esa frase, la verdad. Yo a tu pregunta, ¿hasta dónde va a llegar esto? No sé si... Pues no lo sé. Sinceramente no sé si va a llegar a Cospedal o a Rajoy, porque tampoco conozco los entresijos. Sí que estoy de acuerdo con la intervención que ha hecho Javier ahora. Es de una torpeza total y absoluta. La torpeza con la que se ha manejado este caso por parte del Partido Popular, yo creo que es palpable, ¿no? Y quedan retratados muchos de los actores que han participado en este teatrillo que montaron, y si lo montaron sería por algo, ¿no? Porque si lo montaron, yo creo que no lo montaron. Se puso mucha gente nerviosa, porque claro, es que un tesorero de un partido político... Sabe muchas cosas. Recuerda un poco aquella imagen de que cuando el FBI lo primero que hacía era coger al tesorero y le ponía protección para desmontar toda lo que era la organización. El tesorero y el contable suelen saber muchas cosas. El contable o la mujer o el marido despechado. Yo quería solo decir dos cosas. Una, que yo no sé, tengo la sensación de que es más vulnerable en este asunto personalmente Rajoy que Cospedal, pero yo no lo sé, esto es algo que determinará la investigación, pero lo que sí sé es que en parte todo esto es también consecuencia de esa fidelidad perruna que impone el sistema de los partidos políticos, en los cuales uno no puede denunciar si hay una cosa o hay otra. ¿Por qué? Porque todo lo que dependa del jefe o lo que sea aprobado por el jefe no lo puedes denunciar, porque si no desapareces automáticamente. Sí. Con lo cual al final acaba o permaneces en el partido pringándote o te vas, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es casual que en un momento como este, en el que las barbaridades y las amenazas a la libertad de expresión, a las libertades individuales, a la existencia misma del país se acumulan cada día, no es casual que se intente hacer en este momento, porque se está intentando hacer responsable en este momento a Pablo Casado de los presuntos delitos de otras personas, que cometieron otras personas y en los cuales él no tuvo participación, independientemente de que él estuviera en el partido. Y no es casual que se esté produciendo al mismo tiempo ese intento de implicar, no de implicarle, sino de hacerle directamente responsable de lo que hubiera hecho Mariano Rajoy. A la vez se dice, por parte del propio presidente del Gobierno, que el Partido Popular incumple la Constitución, que está fuera de la Constitución. A la vez Irene Montero, aunque esto puede ser por su analfabetismo funcional, dice que están fuera de la ley los que piensen distinto. O sea, me acaba de poner esa señora, o sea, su ministerio sirve, según dice ella, para ponerme a mí... Somos forajidos todos. Somos forajidos. Sí. Todo esto no es casual, porque a la vez están pidiendo socios de Sánchez, han pedido expresamente la ilegalización del Partido Popular. Permíteme que te haga un inciso. Por cierto, ilegalización que pidió expresamente Juan Carlos Monedero hace tiempo. Y está bien el análisis, pero vamos, es que así se las ponían a Felipe II. Es decir, es que el mayor problema de este país ahora mismo no es el PSOE, no es Podemos. No son los malos, son los buenos. Cuando dicen el centro derecha está fragmentado, perdóname usted, está desierto.
está desierto. Eso es uno de los grandes Porque el Partido Popular es esto que estamos viendo. Casado, responsable o no responsable. Casado salió a hacerse la foto con Mariano Rajoy cuando todo el militante del PP decía, por fin se va el señor de la barba. Y entonces llega el momento en el que tenemos que hacernos la fotografía con la vieja guardia, por aquello que decías tú, acertadamente así, de esa lealtad cretina. Sí, Perruna lo ha Porque dicho, uno debe pero ser sí. lealtad a sí mismo, no a un partido, a sí mismo, a tus principios, aquí y en la política. Entonces, ese es el gran problema de España. Y es decir, yo no voy a... tengo muy claro lo que tú dices del Partido Socialista y lo que es Podemos. Lo tengo clarísimo, pero es que yo no pertenezco a ellos y no voy a influir en ellos. Es decir, no me van a hacer ni puñetero caso. Pero los míos, o los que deberían ser más cercanos a mí, es a quienes debo vigilar y exigir, porque sin ellos estamos perdidos. Carmen Álvarez. Hay una cosa que, y viene perfecto por lo que está diciendo Javier, hay una cosa que me parece... Todo me parece desolador, pero el votante de derechas, o de centro derechas, que ya no sabe, o de centro derecha, derecha, extrema, es mucho más crítico y mucho más con su propio partido de lo que es la izquierda. La izquierda, porque tiene una propaganda brutal, arrasa con todo, estamos viendo unas barbaridades y probablemente no lo paguen demasiado en las urnas. Pero, sin embargo, el PP, lo que yo tengo muy claro es que lo pagará en las urnas y lo pagará el PP o el centro derecha, como lo queramos llamar. Y lo pagará también en los tribunales, porque el PP siempre paga. Sí, esa es la diferencia. nosotros... Esa es la diferencia. ¿No os habéis dado cuenta? Sin embargo, ahora tenemos una fiscalía que, como vamos a hablar luego de Calvente, ahora mismo, que vamos a ver, entonces enlazamos. Yo, de verdad, a mí me parece terrorífico. Yo quiero que, pues como ha dicho Javier, que crujan a quien tengan que crujir, porque creo en el Estado de Derecho, porque me molesta que se utilicen las instituciones. Porque yo si soy socialista puedo entender que robes, no es decir, porque Robin Hood, aquello, el socialismo en cierta forma es robar, y entonces, bueno, pero tú eres el centro, eres centro derecha, defiendes la propiedad privada, la honestidad, el mérito, el esfuerzo. Bueno, para ellos no, perdona, para ellos no defendemos ni la honestidad ni nada de nada. Me somos refiero que malos tú, porque somos malos pero bueno, decir, bueno, yo le diga lo que quiera, pero permíteme. Nosotros, es decir, el que tiene unos ideales tiene unos ideales. Es decir, no hay cosa peor, o sea, lo peor es la corrupción del óptimo es lo pésimo. Es decir, lo que haga Pedro Sánchez no espera absolutamente nada. Él espero poder echarle democráticamente del gobierno. Pero desde luego así va a ser muy difícil. Es decir, si el PP acaba pagando más o menos porque somos tontos o son más tontos o los otros son más listos, pues es una cuestión que está muy bien. Pero es que desde luego hay que aprender un poquito de política. Es que la política hay que aprenderlas, hay que saber dónde estás jugando. No se puede ser tan incompetente. Pero por eso te digo que el panorama es desolador por torpeza del PP total, por corrupción, que no solo torpeza, es corrupción, pero que la seguridad es que lo va a pagar, porque ¿cuántos del PP han ido a la cárcel? Unos cuantos. ¿Cuántos han estado no sé cuánto tiempo sin juicio previo? Vamos, es una barbaridad. Pero, cuidado, pero sin embargo, lo primero que hace Sánchez cuando llega al poder es poner a su fiscala generala del Estado, a Lolita Lola, que probablemente impida que no todo llegue al puerto que tiene que llegar. Lola se va a los puertos, claro, estamos de coplas hoy. Bueno, vamos a ver. Naturalmente la izquierda ha pedido de inmediato que se forme una comisión en el Congreso para investigar la Kitchen, que afecta a 3 diputados que ya no lo son, tiene mucho mérito. Y la misma izquierda vota en contra de que se cree una comisión en el Congreso para investigar lo de Podemos, donde está el vicepresidente del Gobierno y varios diputados. Esta es la otra noticia de hoy. Ha hablado Calvente ante el juez, ha soltado por esa boca y ahora mismo la situación es la siguiente. Hay un vicepresidente del Gobierno acusado en sede judicial de haber cometido un delito que es urdir una trama para engañar al juez presentando una denuncia falsa. Y esto es así. Y lo que vaya a pasar a partir de ahora, pues nos lo podemos maliciar. Pero en todo caso los hechos, Teresa Gómez, querida, muy buenas noches, son los que son. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Todo el día liada con Calvente y con la Kitchen y tal, te imagino. Sí, desde las 8 de la mañana ya estábamos en la Audiencia Nacional, porque además el aforo para los periodistas era limitado por el COVID, y hemos estado allí desde las 8 de la mañana, que la declaración ha durado en torno a 3 horas. Como bien sabemos, Estampa y Serrano no han ido, en sustitución de él ha ido el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Tampoco ha ido Marta Flor a la declaración, han ido 2 abogados que nadie conocía de Podemos,
Y bueno, y luego ha estado Calvente, que ha declarado por videoconferencia y ha dicho cosas que para mí hay cosas que son muy, muy importantes, ¿no? Una de ellas la acabamos de publicar ahora en OK Diario, donde él cuenta, ¿no?, que Pablo Iglesias, que Podemos pactó con la Fiscalía, con Estampa y con Serrano, en un encuentro, uno de estos muchos encuentros que mantuvieron, pues pactó el que fuese la propia Fiscalía quien le pidiese al juez Manuel García Castellón que citase en calidad de perjudicado a Pablo Iglesias en el caso Dina, porque de esta manera era más fácil que Castellón aceptase esta petición pensando que era algo propio de los fiscales anticorrupción, que si lo hacía Podemos. Si lo hacía Podemos, pues corrían el riesgo de que Castellón no la aceptara. Y ellos necesitaban sí o sí pues que Castellón lo aceptase, porque estaban en plena campaña electoral en las generales de 2019. Es decir, la primera en la frente, la Fiscalía parte, a decir juez y parte, bueno, fiscal y parte en este asunto, al servicio de Podemos. Efectivamente, a mí lo que me cuentan es que dentro Luzón ha defendido el papel de la Fiscalía, ha dicho que la Fiscalía es totalmente independiente, que él cree en sus fiscales, que tal, bueno, ha tenido una postura, pues eso, muy defensora de sus fiscales, pero creo que esto va a terminar cayendo por su propio peso, ¿no? Ha habido o sea, a mí lo que me dicen que es cuando las partes lleguen a poder tener la declaración y esto luego pues pueda salir en la prensa, ¿no? Me han dicho que ha sido muy duro, que ha impactado mucho, y cuando ha terminado la declaración el juez Manuel García Castellón le ha preguntado que qué tal lo estaba pasando, porque tenía conocimiento de que estaba recibiendo coacciones por parte de Podemos. En ese momento él se ha roto a llorar, ha dicho que no puede seguir como está, que está recibiendo amenazas tanto él como sus familiares, y entonces ha sido ahí cuando García Castellón le ha propuesto que si él lo considera, pues le pone por supuesto protección por parte de la Audiencia Nacional, ¿no? Esto que también hay que tener en cuenta. Luego, por ejemplo, una de las cosas que él ha contado es que, y a mí esto también me resulta muy, muy importante, es que Pablo Iglesias montó un gabinete llamado Gabinete de Crisis cuando él dijo que él consideraba que no había caso en el caso Dina, y dijo, esto fue como en febrero de 2019, recordemos que las elecciones fueron el 28 de abril de 2019, él dijo que él consideraba que no había caso, que eso había sido una filtración de dentro del partido. Lo que pensaron en 2016, y esto lo cuenta él, miembros del partido sabían que esa filtración venía o bien de la propia Dina, o sea, esa filtración e interview venía o bien de la propia Dina o bien de una persona interna, porque en aquel momento estaban en plenas guerras rejonistas-pablistas. Eso es lo que se ha empezado siempre dentro de Podemos, pero cuando querían utilizarlo para hacer esta campaña electoral acusando a unas supuestas cloacas del Estado, Pablo Iglesias, como Calvente, no estuvo de acuerdo con esto, montó un gabinete llamado Gabinete de Crisis, que en este gabinete formaban parte él, o sea, es decir, Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafael Mayoral y Juanma del Olmo. Y estas 4 personas montaron lo que es todo el caso Dina. Recordemos que Juanma del Olmo está imputado ahora mismo en la causa que tiene abierta Podemos de financiación irregular. Y Mayoral no está imputado, pero es una de las personas más mencionadas en la denuncia, y si no lo está es por su condición de aforado, ¿no? Y no sabemos si Manuel García Castellón, lo que sí sabemos es que Anticorrupción ha pedido que Dina y su pareja Ricardo Sá Ferreira vuelvan a declarar en la Audiencia Nacional, a lo cual deberá decidir, ¿no? Y lo que no sabemos es si el juez va a decidir también citar a declarar a Irene Montero para en calidad de testigo en este caso, porque al ser aforada no podría ir nunca como diputada a la Audiencia Nacional, pero sí que tenemos que, por este gabinete de crisis que comentaba Calvente, mediante el cual se construyó el montaje del caso Dina, no sabemos si García Castellón va a decidir pues llamar a estas 4 personas que fueron las que pues construyeron todo las que dieron la trama. Teresa Gómez, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por aguantar hasta tan tarde para contarnos esto. Y mañana más, me temo. Así que muy buenas noches. Descansa. Descansa, buenas noches. Asís Timmermans, les han pillado. No, primero, qué bien cuenta esto Teresa Gómez y que
O sea, se lo agradezco. Segundo, no hay un solo país en Europa ni en Occidente en el que esto no supusiera el inmediato cese, la inmediata destitución, la inmediata desaparición de la vida pública de un tipo como Pablo Iglesias, en segundo lugar. En tercer lugar, es que de lo que estamos hablando es gravísimo, es que lo que estamos hablando es que cuando el asesor de Podemos, el responsable de la asesoría jurídica de Podemos, no solo dice que es que no hay caso, sino que es clarísimo que la propia DINA o un tercero ha filtrado unas informaciones que la propia DINA, recordemos, ante el juzgado, como bien nos contaba Teresa y algunas otras personas, ante el juzgado reconoció que había realizado pantallazos y se los había enviado a varias personas. Quiero decir que la apariencia tiene asas y es verde, ¿vale? Pero es que una cosa, Calvente ha dicho, literalmente, creo, más o menos, ha dicho, Pablo Iglesias mintió a sabiendas ante el tribunal. El vicepresidente del Gobierno de España. Es que si no, vamos a ver, a mí me escandaliza muchísimo Rajoy, todo me escandaliza. Yo puedo vivir escandalizada desde las 8 de la mañana hasta las 10. Pero que el vicepresidente actual de España se hayan dicho hoy en la Audiencia Nacional, el juez haya tomado cartas en el asunto, es decir, lo ha tomado en serio, no ha dicho este es un desentonado que ha venido por aquí diciendo barbaridades, y la vida sigue igual. En España la vida sigue igual. Los que conocéis, porque somos muchos los que conocemos quiénes son Podemos, que son una banda. Sí que son una banda desde el principio. Está en el gobierno. Sabemos de lo que eran capaces, pero es que aquí nos están dibujando, se ha dibujado en los tribunales una construcción falsa de un caso, o sea, una denuncia falsa. Estos son delitos gravísimos y penados con prisión. Es que no estamos hablando de prevaricaciones varias. Muy brevemente, por favor, que tenemos que irnos al tema de la eutanasia. Tenemos a María Ruiz, la diputada que ha defendido la posición de Vox en este debate sobre el asunto. Muy brevemente, por favor. Yo creo que esto ya se agota. La posición jurídica y política de Pablo Iglesias en este caso cada vez está más clara. Tendría que estar inmediatamente fuera del gobierno y jurídicamente, eso políticamente y jurídicamente, pronto puede que esté sentado en el banquillo. La situación es gravísima y si hay delito de coacciones ya va a agotar el Código Penal, o sea, todos los tipos del Código Penal está a punto de agotarlos. Antes esta situación daba lugar a 6 tipos del Código Penal, se añade coacciones 7 y yo creo que están actuando como se está viendo que estaban actuando como unos auténticos gángsters. Pues en este contexto el Gobierno está muy contento porque se ha aprobado la tramitación, digamos, vía libre a la ley de la eutanasia. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno de España estimula en el Congreso de los Diputados una ley de eutanasia que María Ariza nos resume. Qué enorme es la arrogancia de los hombres. Qué enorme la arrogancia de quienes creen que tienen autoridad para decidir quién vive y quién muere. Qué enorme la arrogancia de los hombres que hacen leyes que permiten la destrucción de la vida como si lo legalmente permitido acabara siendo lo moralmente correcto. Ustedes, señores del Gobierno, pretenden que los diputados de esta Cámara aprobemos una ley que establece cuáles son los requisitos que hay que cumplir para que un ser humano pueda quitarle la vida a otro ser humano. Día Mundial para la Prevención del Suicidio, paradojas de la vida que hoy mismo en sede parlamentaria se haya debatido sobre suicidio asistido, que es lo que es la eutanasia. Y el Gobierno lo ha conseguido que la ley por la que un ser humano podrá quitarle la vida a otro ser humano esté a punto de aprobarse. En medio de la pandemia que se ha cobrado la vida de casi 30.000 personas según las cifras oficiales, el Ejecutivo de Sánchez ha conseguido salvar su polémica proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia y todavía nos sorprende que ese mismo Gobierno no reconozca las cifras reales de muertos por coronavirus. Pero ¿cómo nos va a sorprender? Precisamente la diputada de Vox, María Ruiz Solas, ha acusado al PSOE de apostar una vez más por la muerte en lugar de defender la vida. Este nuevo derecho a morir ya fue tomado en consideración por la Cámara Baja el pasado mes de febrero, justo antes de que se desatara la pandemia, y hoy ha logrado sortear las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Popular y Vox. Tanto los populares como el partido de Santiago Abascal habían presentado sendos textos que proponían unificar los cuidados paliativos en todo el territorio español, garantizar una formación específica a los sanitarios que se dedican a esta área o permisos laborales regulados para los familiares que cuidan a estos enfermos. Ninguno de estos textos ha obtenido el apoyo necesario de la Cámara para tumbar la ley socialista, una ley que contempla puntos muy polémicos como considerar los fallecimientos por eutanasia como muerte natural o permitir que se aplique el suicidio asistido a pacientes en situaciones incapacitantes que previamente hubiesen dejado por escrito un documento
Reglamento de Instrucciones Previas, una ley que ahora seguirá su tramitación parlamentaria. El plazo para la presentación de enmiendas parciales finaliza el próximo 16 de septiembre. Posteriormente se constituirá la ponencia encargada de dar forma a la iniciativa legislativa y, una vez más, el Gobierno habrá logrado su objetivo, imponer su agenda ideológica. Mientras muchos mueren por coronavirus, el Gobierno ha decidido, antes que salvar vidas, seguir dejándolas morir, pero con derechos. María Ruiz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? En primer lugar, mil gracias por aguantar hasta tan tarde. Hoy vamos con muchísimo retraso y con el día que habéis tenido hoy en el Congreso, en fin, doble mérito, ¿verdad? Bueno, finalmente la izquierda parece empeñada en sacar, pero ojo, un partido supuestamente democristiano como el PNV también, en sacar adelante esta ley de eutanasia. Sí, bueno, parece que están en la misma línea. Yo creo que es la deriva un poco de la sociedad y de los partidos políticos, ¿no? Se suman a este consenso progre y parte de este consenso progre es, tratar la vida de las personas, ¿no?, de forma diferente, ¿no? La vida que tiene calidad parece que es vida y la que no tiene calidad parece que no es vida, ¿no? Y es realmente triste la deriva que está tomando este tema. María, hasta donde yo sé, ahora mismo en la legislación española, eso que se llama testamento vital ya existe, aunque sea con otro nombre. Las unidades de cuidados paliativos siguen siendo sistemáticamente postergadas, aunque en la práctica funcionan y podrían funcionar muchísimo mejor. Es decir, no hay un problema estructural de encarnizamiento terapéutico. La pregunta es si esta ley realmente es precisa, salvo para conceder a cualquiera el derecho a decir que otro me mate, que es donde está el problema moral. Claro, efectivamente, es que al final estamos convirtiendo a los médicos en verdugos. O sea, es que parece que es que el hecho de que se lo encargues a otro, de que tú des un consentimiento, matar no es matar, ¿no? Entonces, realmente es un suicidio asistido. Además, un suicidio cuando sabemos que se están destinando recursos a la prevención del suicidio, ¿no? Es una incongruencia que no tiene mucho sentido. Es una cuestión ideológica, yo pienso. Es decir, bueno, ellos entienden que hay una demanda social, su demanda social, y pretenden pues atender esa demanda social y cumplir con su estrategia, con su ideología, con su planteamiento, y en eso están. No creo que les interese otro tema, no quieren plantearse otras cuestiones, ni siquiera escuchan las cuestiones que les planteamos, ¿no? Tanto Vox como el Partido Popular, hoy estabais contra esta ley en el Congreso, ahora se abre un plazo de presentación de enmiendas. ¿Os vais a tomar la molestia de presentar alguna enmienda? Claro, ¿cómo vas a presentar una enmienda a algo que rechazas de pleno? Nosotros rechazamos de pleno la ley de la eutanasia. Por eso presentamos un texto alternativo que lo que hace es es decir, estamos hablando de que las personas quieren morir porque están sufriendo. Bueno, vamos a evitar el sufrimiento para que no quieran morir. Esa es nuestra posición. Vamos a poner todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para que una persona no desee, por estar sufriendo, ella y sus familias, que no desee morir. Ese es el planteamiento que deberíamos hacer. No darle a las personas, no coger el camino fácil, ¿no? De ¿quieres morir? Pues toma tu dosis, ¿no? Que es realmente espeluznante como está detallado en la ley, ¿no? Tu dosis, si quieres te la pone el médico, si quieres te la autoadministras, ¿no? Es que nosotros no rechazamos de pleno la eutanasia, entonces ¿qué enmienda vamos a hacer? No podemos hacer ninguna enmienda, no queremos esa ley de ninguna manera. María Ruiz, muchísimas gracias. Mil gracias sobre todo por aguantar hasta tan tarde. Repito las disculpas por la dilación en la conexión, hasta cuando quieras. Gracias, muy buenas noches. Nada, tranquilos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. María Ruiz, que antes de ser diputada era contertulia habitual de esta mesa. En fin, a ver si vuelven aquellos tiempos, porque últimamente ya hay más gente de esta mesa en el Congreso que al revés. Ya ves, hay cosas más. Vamos a hacer una mínima pausa, porque hay una publicidad que necesariamente, antes de que pague el anuncio a Sistimermans, hemos de dar. Y a la vuelta hablamos un poquito de esto y de la que se ha montado hoy en TV con Abascal. Enseguida lo contamos. 23:49, 50 ya, no menos en Canarias. Vamos a hablar de lo de Abascal en TV, pero antes yo quería haceros alguna pregunta sobre la cuestión de la eutanasia. Asunto que es enormemente grave, moralmente muy importante, pero desde el punto de vista político, salvo para la gente que quiera aprobar la posibilidad de que alguien te suicide, valga la contrafigura, no es una ley necesaria. No es que sea una ley necesaria, Javier, es que ahora la eutanasia... Sí, eso también. Ahora la eutanasia... Es decir, ahora vamos a empezar a hacer este tipo de...
convertir el Parlamento en lo que lo ha convertido el Partido Socialista, en la nada. El Parlamento no existe, es una ficción. Ahí han ido, cuando no queda más remedio, por ejemplo, lo que estábamos comentando fuera del micrófono, por la cuestión de si le sisan el dinero a los ayuntamientos o no, y no tiene más remedio que ir ahí al Parlamento. Pero el Parlamento, yo recuerdo que este señor, Pedro Sánchez, el presidente, ha ido al Parlamento por aquella vez de los barcos estos que recogen, que rescatan náufragos, inmigrantes y tal, para aquello del Aquarius y no sé qué. Fuimos cuando ya empezaba la crisis, antes de la pandemia ya los indicadores económicos eran muy preocupantes y el Parlamento estaba muerto, silenciado. Y ahora el Parlamento lo abres para hablar de la eutanasia, con una deuda pública que va a terminar en el 130% este año, con un paro que va a ser catastrófico, sin dinero en la caja, crujiendo a los autónomos, mandando a la gente al paro por millones. Es decir, y me vienes al Parlamento, a abrir el Parlamento para hablar de la eutanasia, que es una ley, además, que incurre en un terreno moral. Pero precisamente para que la gente hable de la eutanasia y no hable de las cotizaciones de los autónomos y no hable de lo de Podemos y no hable de las 1000 cosas que acabas de relatar. Precisamente para eso. Antonio. A mí me cuesta entender, no sé si me lo podéis explicar, pero es que yo llego a la conclusión de que progresismo para ellos es igual a muerte, destrucción y ruina. Eso es el progresismo en este país. O sea, la vida, la construcción y el bienestar de los ciudadanos, eso no interesa. Lo que interesa es la muerte, la destrucción y la ruina. ¿Eso es progresismo? Porque parece que es a lo que incitan estos partidos tan progresistas. ¿Se hace progreso con el aborto, con la eutanasia, con la ruina económica? ¿Ese es el progresismo que nos vende esta gente? En un país en el que, y todos tenemos experiencias personales en esto, pero en el que el encarnecimiento, se me he trabado. El encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico es inexistente. Quiero decir, los criterios médicos en relación al sufrimiento de enfermos terminales son muy claros. Son muy claros. Quiero decir, ese problema no existe y, sin embargo, es la demagogia que se utiliza. Y solo decir dos cosas. Uno, un tema como este precisa debate social, debate intenso, debate prolongado. ¿Cómo pueden decidirse estas cosas en un Parlamento en el cual no solo el nivel es ínfimo, sino en el cual no hay realmente un debate social y no se sabe de lo que se está hablando realmente en primer lugar? Y en segundo lugar, al final no nos engañemos, este tema, como cualquier otro, y no hablemos de los temas de las leyes ideológicas del PSOE, no será más que una forma de echárselo a la cara a la derecha o a la oposición para decirle, claro, es que tú quieres que la gente muera sufriendo, quieres el mal, ¿no? Ese es el nivel, es decir, y será bueno y malo el que quiere que la gente tenga una muerte digna y los malditos que quieren que la gente muera sufriendo. Y ese es el nivel y es un desastre moral. A eso contribuirá muy fuertemente, con toda seguridad, la televisión pública. Usted ya sabe que en España hay televisión pública, televisión privada y luego, sobre todo, televisión concertada, que son las privadas que cobran del gobierno, pues como para hacer lo que hemos visto en todo este tema. Bueno, en la pública estaba esta mañana Abascal y se le han inflado las narices, cosa que comprendo perfectamente. Y ha pasado esto. Buenos días, señora Abascal. La insistencia en la que usted ha estado reiterando la consideración de que este gobierno es peor a los gobiernos que ha tenido este país en los últimos 80 años requeriría una aclaración. Y entiendo que esa aclaración nos la dará diciéndonos por qué considera que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que los gobiernos democráticos, con independencia de la buena o mala gestión con la que se hayan aproximado a los problemas públicos de nuestro país. Yo lo que creo, señor Lasalle, aunque ya se lo puede imaginar usted, es que después de este gobierno, el siguiente peor en muchos años ha sido el del señor Zapatero y el otro el del señor Rajoy, del que usted formó parte. Con lo cual, creo que con eso le digo todo. Y además creo que usted representa un problema para la derecha española, porque es una de esas personas que ha convencido a un partido que representó a mucha gente de que tenía que perdón por existir a la izquierda. Ese es el problema. Y por eso ahora estamos debatiendo esto con gran escándalo y no se le puede decir al Partido Socialista que protagoniza una gestión criminal al frente del gobierno. Señora Abascal, no riña a los tertulianos, ¿eh? No me los venga a reñir ahora. Seguimos. No se preocupe, solo me dejo reñir yo y no contesto. ¿Considera usted que con Franco se vivía mejor que ahora? Yo lo que considero es que con el Partido Socialista se vive muy mal, que nos lleva a la ruina, que nos lleva a la división de España, y considero también que Televisión Española, que debía ser un medio público, tiene una gran responsabilidad. Es decir, que en una entrevista
como la de hoy al tercer partido de España, que representa 4 millones, ya no voy a decir que nadie le defienda en una sola de las preguntas, no haya un solo tertuliano que sea capaz de comprenderle y que eso vaya a ser lo que vaya a ocurrir con todos los tertulianos que usted lleva en la televisión española, demuestra que estamos ante el peor gobierno en 80 años y que ustedes actúan como el nodo. Ya quisieran ellos. Bueno, en fin, basta ver los fondos de la Filmoteca Española. O sea, realmente era una cosa meritoria. Que no, nada, ahí estamos. Es que realmente lo de TV es lo que es. Pero bueno, el hecho es que esto lleva siendo así muchísimo tiempo. Bueno, ahora y ahí está La Salle también, y ahí está La Salle. Eso, es decir, que son cosas que, claro, uno comprende por qué hemos acabado donde hemos acabado. No caen del cielo. Hubo un tiempo, efectivamente, en el que los programas políticos, los programas del Partido Socialista y del Partido Popular se redactaban en el mismo salón. Es decir, en el salón que compartían el señor La Salle y la señora Meritxell Batet. Que eran matrimonio, no estoy hablando de nada raro ni nada tal. Y esos dos señores hacían, los dos eran las claves en los programas de PP y PSOE. Es verdad, es decir, yo no voy a hablar a favor de un partido, de otro, yo no voy a decir si es que aquí todo es lo mismo, no, yo no creo que todos sean igual y ese es un argumento que normalmente se utiliza que impide, digamos, la crítica personalizada. Pero el Partido Popular y el Partido Socialista han sido los creadores de esa situación en el que la política es un páramo. Es así. Es que no tenemos situación política. Y me podrá decir algunos, no, porque la alternativa a la derecha es Vox, o la alternativa... Yo no entro ahora en eso. Ahí estaba acertado el Macio Negro cuando acuñó aquello de que el Partido Popular era una izquierda envejecida. Sí, pero para eso, es decir, esa idea de que las ideas que valen, las únicas ideas son las de la izquierda porque son los buenos, entonces el Partido Popular solo tiene derecho a gobernar cuando la izquierda se ha cargado de la economía. Entonces el Partido Popular arregla las cuentas, no cambia ni una sola de las leyes ideológicas del PSOE. Leyes ideológicas... Cada vez las arregla peor. Todas las leyes ideológicas del PSOE, memoria histórica, género, todas esas son la construcción de la soga aceptada y con la colaboración del Partido Popular y Ciudadanos, la soga con las que le van a ahorcar o a atar al Partido Popular y a Ciudadanos. La ley de memoria histórica, por supuesto, y las leyes de género van a servir para apartar definitivamente del poder al Partido Popular y a Ciudadanos. Que ahorquen, figuradamente a Ciudadanos o al Partido Popular. Oye, alguien vendrá que no... El problema es que hay media España, es que lo pague yo. Ahorcando a todos. Es que en todo lo que estamos comentando lo que veo es que hay una ignorancia de 10 millones de españoles que no votan, digo 10, no sé exactamente, 9.999.000, pero que hay muchísimos millones de españoles que ya no están representados por el Partido Popular como antes lo estaban. Es decir, en la primera legislatura de Zapatero se rompe algo. Se rompe todo en la primera legislatura. Rajoy acuerda no cambiar nada, porque hay un acuerdo ahí, efectivamente, gestionan, lo hacen medio bien. Con el viento a favor, con todo a favor, es decir, la reforma laboral. Sí, lo gestionan medio bien, no cambian nada y España va cambiando y España va degenerando de la ley de memoria, hasta el día de hoy. En pago de la ley de memoria histórica, por haberla respetado, ¿qué hacen? Una ley todavía más bestia. Que es la de ahora. Claro. Mañana, gato de viernes, Dios mediante, debate sobre esa ley de memoria autodenominada democrática, como la República Democrática Alemana, una cosa así. Sí. Fernando Paz, Carlos Esteban, Barbadillo y un servidor. Va a ser interesante, desde luego, para mí tenerlo, a ver qué cuenta esta gente sobre esa ley que viene, que es absolutamente liberticida. Resumen del día. La derecha dice que se encarga de la gestión, la izquierda de la sugestión, y entre los dos nos cortan la digestión, que es como hemos estado hoy después de todo lo que hemos visto en este programa. Don Asís Timmermans, mil gracias por estar aquí esta noche. Un placer, no sabes cuánto. Don Javier Venegas, lo mismo digo. Encantado. Antonio Alonso Timón, muy buenas un noches. placer, y doña Carmen Álvarez. Muchas gracias. Otro tanto, en fin, perdón a los cuatro por no haber podido hablar hoy tanto tiempo como habría sido necesario para que nuestros espectadores estuvieran contentos. Hay días que las cosas vienen como vienen. Y ustedes ya saben, mañana a partir de las 12:30 aquí, toda la información. María Durán, Horcajo, Alba Vila, Paz. Y luego por la noche también, por supuesto, más Gato al Agua. Que descansen.